Dale que va país, son las 7:02 de la tarde en toda la República Argentina, que estamos una vez más para que sepas con toda la información y el análisis del día. Marce, ¿cómo andamos? Bien, estoy contenta porque viste que decía 21 grados y lo destacó mucho nuestro productor Agustín, porque quiere que si se asienta la primavera, bien, claro, ¿no? Si la temporada de verano. ¿no? ¿Qué estás? Que te pones el blazer, que te lo sacás. Y yo que encima quiero combinar con vos. Pues lo único que se estableció fueron los pólenes, ¿viste? Y la no doy temperatura más todavía alergia, no. chicos. Yo no quiero mostrar la marca, pero estoy con esto en la mano. Mirá, todo el día, que es para la nariz. No es por mí, ¿no? Es por los plátanos. No, es esto. Acá en esta zona de Palermo pega fuerte. Hay mucho plátano. Hay mucho restaurante que tiene plátanos de planta ornamental en la vereda y eso que te genera, te sentás a comer ahí y no podés más de A mí me rascarte. encantan, pero te propongo reemplazarlo por algo que dé menos alergia. Sí, por otro tipo de planta. Pero bueno, con toda la información entonces, ¿qué una tenemos? para confirmarte que te va a caer peor que a mí el plátano y la alergia para poder respirar y no estar tan nasal. Sí, confirmado, sube el transporte. Lo confirmó hoy Alexis Guerrera, digamos, desde la cartera de transporte. 40% será el promedio, ese aumento se va a aplicar en diciembre. En un rato nada más te voy a contar cuánto te va a costar el boleto mínimo. Esto es para todo lo que es a nivel nación. O sea que para AMBA, colectivos y también para líneas ferroviarias va a aplicarse este aumento en un ratito, lo vamos a ver juntos. Y sigue el conflicto mapuche abierto en el sur, en la zona de Bariloche, de Villa Mascardi. Todavía no aparecen los hombres ya fugados, dados a la fuga en las montañas. Las fuerzas federales cooperando en una sola unidad no los encuentran todavía. Aparte del debate en la mesa, Martín Angulo nos trae una causa judicial que puede llegar a explicar el trasfondo político y hasta judicial de estos desencuentros, idas y vueltas en la materia de este conflicto que nos tiene en vilo desde hace ya casi 2 semanas. Y tenemos que hablar de otro golpe al bolsillo, sobre todo para aquellos que necesitan consumir determinada medicación y no pueden prescindir de ella. Aumentos del 32% en los medicamentos más utilizados. Esto lo reporta la Unión Argentina de Salud, que además advierte que aquellos insumos que son necesarios para la internación han aumentado hasta un 50%. En un rato te muestro de qué medicamentos estamos hablando. Y ya empieza a arrancar, se empiezan a calentar todos los motores para la campaña electoral. A ver, la CGT le marca la cancha al gobierno y al Frente de Todos para ocupar espacios sindicales en las listas del año que viene. La Cámpora, a través del Cuervo Larroque, Andrés Larroque, ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, siguen tirándole fuerte al ministro de Trabajo Moroni, que prácticamente lo que están pidiendo es que se vaya. La interna de la oposición, por supuesto, en Juntos por el Cambio, después de la salida de Facundo Manes y sus críticas a Mauricio Macri. Este va a ser uno de los temas en desarrollo en nuestro programa de hoy. Va a estar Margarita Stolbizer más tarde. Y se suma una vez más nuestro querido Raúl Aragón, analista político, consultor de opinión pública, para arrancar ya tocando este tema. Se lanzó, Raúl, querido, ¿cómo estás? La campaña electoral, ya está. Sí, se lanzó. Es el primer paso, no está a full, no están a 100, pero ya salieron de las posiciones de largada. Estaba viendo mañana, creo que es Larreta, va a Córdoba, va a hacer un acto con los industriales ahí, una reunión con los industriales, y después se va a La Falda, en vísperas de un feriado, digamos. Eso es obviamente un acto electoral, y está bien, se largó con un año de anticipación. Eso Mientras Macri publica su segundo libro, que no lo he leído, pero esboza metamensajes evidentemente para el frente interno, para Larreta, para Bullrich. Todo esto sucede en una Argentina en donde la campaña electoral normalmente arrancaba en marzo, Raúl. Sí, y ahí nomás, ahí nomás. Te digo, desde el punto de vista para nosotros es muy bueno porque nos están consultando todo el tiempo. Claro, nos están pidiendo ya estás en octubre, falta un año y hay laburo, hay laburo. Y esperemos que haya balotaje y todo lo demás. Y paso, todo. Sobre ese punto no es menor, ¿eh? ¿Qué? Hoy de nuevo, en el kirchnerismo está debatiendo si las paso sí o las paso no. Digo el kirchnerismo porque era quien más lo defendía. Ahora también la oposición también debate eso. Patricia Bullrich en el sur con la marcha de los vecinos contra los mapuches. Están todos jugando sobre todo Juntos por el Cambio, porque la interna ahí es muy grave, sobre todo si se suspenden las PASO. Si se suspenden las PASO se vota con padrón partidario. Y ahí hay 3 partidos. Tenés el padrón partidario de los radicales. Y una chorrera de candidatos. Claro, y del PRO y de Coalición Cívica.
Pero ¿qué pasa? El PRO tiene 70.000 afiliados, los radicales tienen 300.000, se vota con padrón partidario, ganan los radicales seguro. Y entonces, Ahora, ¿va a correr el tema de las PASO en algunas provincias? Parece que sí, pero sí. Nacionalmente... No, estoy hablando de la nacional en este caso, que es bueno, lo que más se disputa, ¿no? Pero están muy preocupados y gente muy llegada a la mesa chica de Juntos por el Cambio, y sobre todo a la mesa chica del PRO, me dicen que están realmente preocupados con la posibilidad de que se supriman las PASOs nacionales, que es la única que puede Claro, porque suprimir. tener tantos candidatos... A ver, las PASO suelen beneficiar más suelen ser más útiles para las oposiciones que para los oficialismos, porque los oficialismos pueden llegar a quedar debilitados en el último tramo de la campaña electoral, y esos son meses de gobierno, etcétera, etcétera. Las oposiciones se ordenan, y particularmente Juntos por el Cambio, porque la verdad que han sido una fábrica de generación de candidatos, Claro. tanto los radicales como el PRO, como algunos otros sectores también dentro de la coalición. Sí, y te voy a dar espero no equivocarme, pero es muy probable que una de las fórmulas del PRO, de Juntos por el Cambio, sea Larreta Morales. La otra, que no descartaría, sería una fórmula Patricia Bullrich, Miguel Pichetto. Y tiene su lógica eso, en términos electorales, quiero decir, tiene su lógica y en términos ideológicos también, ¿no? Ahora, los oficialismos, desde que están las PASO, nunca un oficialismo fue a la PASO compitiendo contra alguien, fueron a las PASO porque Ahora, la yo ley. te hago una pregunta. Hoy leí una noticia porque digo, ya están jugando fuerte también quienes gobiernan, más allá de las discusiones que no sé, son los trapitos al sol o los trapitos en la oscuridad. Hoy Gustavo Bordet, para no parafrasearlo, estoy agarrando el celular y leer, dijo sobre las PASO, más que eliminarlas hay que estudiar la suspensión. Palabras más, palabras menos, digo, políticamente no es lo mismo, pero en términos de efecto sí. Es exactamente lo mismo en términos de efecto. Y además hay una fragmentación, se están reacomodando las fuerzas políticas. Neuquén, por ejemplo, el vicegobernador va por afuera. Podría ser la primera vez que en 60 años que el Partido Popular Neuquino. Popular Neuquino pierde el poder. Gobiernan hace 60 años. Ahora, Raúl, vos decías que si se eliminan las PASOs a nivel nacional, el PRO queda en desventaja por la cantidad de afiliados que tienen. Sí, claro. ¿Con eso existe el riesgo de que se rompa Juntos por el Cambio? ¿De que pueda haber candidatos, la UCR lleve su candidato y el PRO su candidato? Sí, es posible. Yo lo veo posible, pero no demasiado probable, porque en ese escenario, Frente de Todos podría incluso hasta ganar en primera vuelta, dependiendo de quién sea el candidato de Frente de Todos. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta, el otro fenómeno que hay que tener en cuenta, es la elección, el balotaje en Brasil el mes que viene, ¿no? Es decir... ¿Eso influye en nuestra campaña electoral? Bueno, si gana Lula... Yo creo que Lula va a apoyar a un candidato de Frente de Todos, va a venir, va a visitar, va a hacer recorridas, se va a mostrar. ¿Y eso a quién le suma? ¿Al electorado común o al establishment local para saber hacia dónde tiene que dirigir el financiamiento de la campaña? Bueno, yo creo que le suma al oficialismo eso, ¿no? Le va a sumar al kirchnerismo sobre todo. ¿Pero por qué, Raúl, lo ves de esa manera vos? Porque Lula es una figura de ese espacio ideológico, pero con un tremendo carisma y una gran capacidad de convencer. Es un estadista, es un hombre... Es muy raro que se junte un estadista con alguien con carisma. En Argentina pasó una sola vez, que fue Perón. Pasa una vez por siglo eso, más o menos, ¿no? Es decir, un estadista carismático es muy raro, aparecen muy poco. Lula es eso, entonces yo creo que Lula, ya asumiendo el gobierno, ya siendo presidente, podría ser una gran influencia en el electorado argentino, en un sector del electorado argentino, ¿no? Por otro lado, lo que hablábamos fuera de cámara, creo que en Capital Federal, este es un comentario de un estudio de Federico González, el ser de derecha ya no es una cosa oscura. A nadie se confesaba de derecha. Les cuento, antes, estuvo el otro día Federico González con nosotros, que es la cabeza de Federico González Asociados, una consultora de opinión pública. Hizo una encuesta muy fresquita que dice que la identidad más masivamente autopercibida de los porteños es ser de derecha. Se le preguntó a la gente, ¿te consideras de derecha, de centro o de izquierda? 30 y pico % dijo de derecha, 20 y pico % de centro y menos de 20% dijo de izquierda, lo que tiene
A ver, no una gran novedad para lo que suele ser el electorado porteño, tal vez, que siempre un poco más liberal o un poco más conservador o un poco más de lo que tradicionalmente se decía el centro, sino ya la consagración de la legitimidad de autodefinirse y decir públicamente soy de Soy de derecha. Y la palabra derecha, con toda la historia que tiene en Argentina, es decir, el término derecha implica, tiene connotancias, Ahora, connotaciones eso muy feas, entre ¿no? los porteños o AMBA. No, que creo que que Esta es de lo Buenos Aires, mismo. Ciudad de Buenos es Aires. Ciudad de Ciudad. Buenos Aires, la de Federico estamos pensando. Sí. Ciudad de sí, Buenos es Aires. de- Yo No la sé si leí, vos hiciste sí, algo para medir el pensamiento No, fuera estoy de- en eso, pero aparecen cosas nuevas todos los días y entonces no termino de Claro, cerrar el sí. cuestionario, se me está diciendo. Porque está Interminable, pasando ¿no? de todo, es interminable. Es decir, y ¿Dónde hay- están los focos de consulta tuyos ahora últimos? ¿Perdón? Los focos de consulta los Bueno, yo últimos mido o tuyos. Capital Federal o Área Metropolitana de Buenos Aires o total país. No mido provincias porque ¿Y no qué tengo... qué está sumando a la rueda que me imagino que debe ser si te preocupa la inflación? Sí, las clásicas, inseguridad. inflación, ¿A lo inseguridad. clásico qué está sumando? Y después la percepción que hay respecto de las varias facetas de Cristina. Puede ser candidata, no puede ser candidata. Se va a saber lo que pasó con ella, no se va a saber lo que pasó con el atentado. El atentado fue real, no fue real, etc. Ya Cristina son varias preguntas. ¿Qué Y dice ahora- la gente de eso? De No, la lo- percepción no, de la... no. Ah, lo estás Lo haciendo. procesaste. Ok. Está la que pregunta, viene, no si está la quieren- respuesta. Si Claro. quieren se los cuento, pero esta semana estoy terminando eso, no sé. Y después el tema que es simbólico en cuanto a la ausencia del Estado y una aparición de ayer que ahora me cambia todo, con el tema de los mapuches, ¿no? Es decir, parecía hasta ayer que el Estado estaba ausente, ayer mandaron 250 efectivos, bueno, pasó lo que todos vimos en televisión. Ese es un tema. Después la percepción de la gestión económica, de la gestión más que económica del ministro Massa, etcétera. Es decir, se te van sumando cosas y entonces tenés que acotar un poco, porque tampoco puede ser un cuestionario de 50 preguntas. es Claro. decir, Campo, te veía mirar de reojo cuando mencionó lo de Lula, Raúl, y la posible llegada a Argentina como conozco hace años, por eso. presidente. conocemos. Sí, A sí. ver, te haría Lo rápidamente viene mirando unos de reojo hace años. unos brevísimos apuntes de Sí. la temática tan interesante que tomaron. Y también con alguna pregunta mientras la formulo. Escuché lo de las PASO. Mi pregunta sería ya de análisis, no de consultor político, solamente si de las PASO desde que se pusieron en vigencia hubo enriquecimiento de ideas y debates en la Argentina. Primer pregunta. Una pregunta. Creo que el Frente de Todos todavía tiene muchas hipótesis de reperfilamiento que tengan que ver, sí o no, con un desprendimiento de la dominancia que tenía la cámpora, que ya no es tanto, y creo que los gobernadores que se están reuniendo del noreste y noroeste, Mansur y otros más, yo creo que están decididos a no prenderse bajo las faldas de Cristina. Lo digo así. Y elegante. podrían políticamente la famosa Liga de Están cansados, Gobernadores ¿sabés del Norte. qué? Claro. Están cansados de lo que hablaban recién, del AMBA, de los presidentes del AMBA. De que por el decirlo de gran alguna dedo del AMBA. Y Raúl, ¿vos le ves posibilidad a los gobernadores de que si se cortan solos puedan hacer una elección buena? Primero, Son peronistas. muchos están considerando desdoblar, lo cual les asegura el territorio y eso es fundamental para ellos. Es cierto, totalmente Empezando por cierto. la provincia de Buenos Aires, ¿no? También. Bueno, sí, lo están discutiendo. Parece, creería que sí. Creo que no está resuelto todavía, pero de todas maneras, y lo que decía Carlos recién, es que estamos cansados de los presidentes del AMBA. Es cierto, pero ahí está el 35%, perdón, el 45% Pero además del no hubo electorado, presidentes del AMBA. No, pero definido. Sacando a por- Alfonsín, después el resto eran todos de... Bueno, de la Rúa, Macri. que... De la Rúa, pero sí. Macri, La Cordobés pero digo... establecía. Pero digo, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Sí. Menem, Es cierto. eran todos Si presidentes. querés ponerlo más fuerte, sí, porteños. Es verdad. Pero Porteños definidos o por el aporteñados. AMBA, además. Definidos fundamentalmente por lo que cosechan en el AMBA y en dos ¿A qué grandes buscó ciudades. Dualde? Córdoba ¿Qué y- buscó? Claro. Sí, eso es cierto. Ahora, la primera pregunta, Carlos, es muy interesante. Me gustó esa pregunta. Si ha habido enriquecimiento político, corregime si Sí, está mal la pregunta. No, del durante- debate del político, debate- de las ideas, digo, porque convengamos que son coaliciones electorales lo que sí, hemos sí, visto. sí. Nada más. Sí, no hay un marco ideológico de Que consistencia. esto va también para la disputa que ustedes marcaban con respecto a los cientos de candidatos que tiene Juntos por el Cambio. Ahora, déjame que plantee una cosa con respecto a las PASO, porque solemos enamorarnos de los instrumentos
que para algo sirven, ¿no? Para instrumentar, para darle salida a determinadas cosas. Internas obligatorias, o sea, internas primarias hay en todos lados, en todas partes del mundo. Ahora, internas partidarias obligatorias, yo creo que ahí lo que tuvo el sentido es de comprometer a la sociedad en rearmar un sistema político que había volado por el aire en el año 2001, con el que se vayan todos. Después vino Duhalde, después vino Kirchner, ahí se instalaron las PASO como obligatorias, y el sistema político ya está. O sea, ya está establecido. Yo creo que si hoy no tenemos una crisis social parecida a la del 2001, en gran medida tiene que ver con que hay sistema político. Hay sistema político, hay sistema de conducción social. Nadie está diciendo que se vayan todos. Yo creo que hay competencia. Estamos, sí, con un sistema... No hay que se vayan todos. No hay que se vayan todos, pero hay, ¿cómo te diría?, sustitutivos Claro. al no creo en nada. Sí. ¿Me entendés? Milei, ponele. Mi ley es efecto justamente de eso, el efecto psicosocial, no sé si lo comparte acá Raúl, pero tiene que ver que cuando vos estás en una situación neoanárquica, caótica, con mucho desprecio por la política, en muchos casos justificable, surgen lo que se llama la intransigencia de pensamiento. Hay que ir a, pero o hay por que ir a izquierda. elecciones y ocupar una banca en el Congreso para poder tener para poder jugar ese papel, por lo menos hasta ahora. Esto es lo que ha sucedido acá. O sea, Milei surge como fenómeno político y detrás de él una cantidad de gente, desde la antipolítica, desde la no política, desde la negación de la política, como quieras, o desde la derecha o la ultraderecha, como lo quieras definir, pero tienen que ir a elecciones. O sea, eso está definido, eso es sistema político. Y tiene una banca en diputados donde el tipo, aunque no ha sido muy productivo en la presentación de proyectos, pero donde tiene que hablar y desde donde tiene que amplificar sus posiciones, ¿no? Sí, es verdad. Perdón. No, adelante usted, es el invitado. Sí, yo te diría, agregando lo que decía Carlos, cuando hay disolución social o crisis social y el oficialismo y la oposición el oficialismo y la oposición oficial, digamos, no consiguen controlar eso, es el escenario, son las condiciones de posibilidad para que surjan figuras dominantes. El caso más dramático, y no lo estoy comparando a Milei, por favor, pero el caso más emblemático en la historia de los recientes es Hitler. Hitler surge en medio de una crisis descomunal. Porque ¿qué busca la sociedad ahí? Un papá protector, una autoridad que ponga orden. Igual, insisto en algo, digamos, el gobierno no está para tirar manteca al techo en términos de resultados porque le está costando un montón. Pusieron un ministro en Economía que es un político con un acceso fenomenal al mercado de capitales como pocos dentro del peronismo. Aún así, Sí. están tratando de reunirse empresario por empresario para que la medición de determinada canasta que incide de precios cuidados sobre la medición total del costo de alimentos no dé tan alta este mes. O sea, están contando los porotos para que más o menos los números encuadren con lo que exige el Fondo Monetario. O sea, magia no puede hacer Massa. Es un político y detrás están sus funcionarios. Yo pongo esto sobre la mesa porque cuando ustedes hablan de crisis social, digo, pareciera ser que la gente ya se está acostumbrando. Y mientras todo esto sucede, que el gobierno no está para tirar manteca al techo, hay dos ministros que están siendo cuestionados por una fracción de gobierno. Moroni hoy, abrimos el programa mencionándolo como ministro de Trabajo, una vez más está exacerbada la situación en contra de Moroni, y no en vano la CGT está apoyando ahora el 133% Moyano de paritaria para una economía que más no puede estirarse. Y no en vano también están apuntando contra el secretario de Comercio, digamos, por la falta de resultados. Yo lo único que Y quisiera... se corrió un poquito del medio Juan Juanchi Zabaleta, pero también, ¿no? Que estaba también también siendo en la danza de examinado. los posición de apuntados. Juanchi. Digo, esto es el frente interno. No, sí, yo lo que te quería decir, lo quería compartir, es que no se puede encuadrar el estado actual de nuestro querido país en el término crisis social. No es una crisis social. No, absolutamente. solamente. Es mucho más complejo que una crisis social. Como aquellos que quieren encuadrarla como una crisis macroeconómica. No es solamente. ¿Cómo lo definirías vos? Es una Carlos? crisis mucho más global, se han conocido muchas en las historias, donde está desde los estados de ánimo colectivo y los cambios, a la ausencia de proyecto,
a lo efímero y con la posmodernidad mucho más efímero más todo, efímero, sí. y la gente tiene menos paciencia y entonces es mucho más complejo que una crisis encuadrada. Solamente en lo social, donde vas a tener conflicto social, claro que vas a tener. Tenés crisis de expectativa y crisis de credibilidad. Eso se proyecta a la economía, pero eso viene antes. Hoy estaba en una reunión con Muy bueno directivos de un banco que tienen que dar explicación de su propio presupuesto. Olvídate del presupuesto del gobierno. Tienen que dar explicaciones porque dependen de una casa matriz que no Central, está claro. en Argentina. A sabiendas de que ese presupuesto no se va a cumplir, ya sabiendas de eso están pensando cuál va a ser el argumento de defensa de que no se va a cumplir. Y no estoy hablando de este presupuesto, estoy hablando del que viene. El que están proyectando saben que posiblemente no se cumpla. Están viendo cuál va a ser el argumento que No, se y sostiene afuera para le dicen, ¿what? Claro, porque esto es el fenómeno Argentina que entre nosotros solamente nos podemos comprender. Sí, yo creo que agregando lo que dice Carlos de la megacrisis, policrisis, no Sí, sé cómo ponele, cómo habría que queremos buscar el llamar. sustantivo, pero- Hay una cosa, hay un sentimiento de desilusión, yo te diría casi de hartazgo en toda la base social, con la dirigencia, y no solo con la dirigencia política, con toda la dirigencia, la empresarial, la sindical, la eclesiástica, toda la dirigencia está desprestigiada frente a la sociedad. ¿Por qué? Porque toda esta dirigencia de alguna manera surge como consecuencia de la crisis 2001-2002, que el kirchnerismo y el macrismo surgen en el 2003. Y más allá de quién tuvo más culpa o menos culpa, el hecho es cuando lo mirás en conjunto, esa dirigencia que se perpetuó 20 años es la que nos trajo hasta este lugar. Claro. Entonces vos decís, está bien, pero ya me lo dijiste, me contaste 20 historias, me dijiste que iba a ser maravilloso, el mejor equipo de los últimos 50 años, ahora lo que sea. Y Científico. Científico, y estamos acá. Entonces, muchachos, váyanse, pero no es que se vayan todos. No, no, Es, no. Dejen lugar a otros, porque hay una renovación generacional en marcha. El ejemplo de eso es Sergio Massa, Larreta, María Eugenia Vidal, Manes. Martín Lustó. Manes. Estoy nombrando a todo el espectro político, no estoy hablando de Y a una ver sola- si el propio Manes, Los y nuevos. el Manes. Guado de Pedro, o sea, una generación que ve de distinto, dirigentes y bueno, hay que nuevos que dejarle incluso lugar. conversan de otra manera. Caro Lozada. La seguimos, claro, Lozada, la seguimos, seguramente, pero estamos hablando de política y estamos hablando de las instituciones, estamos hablando de cómo funciona la Argentina y hay una crisis institucional que la política no puede resolver. Ese es el título de Martín Angulo, mirá. Exactamente, porque vamos a hablar de una situación inédita que están atravesando los tribunales que no es culpa de los jueces, sino que esto es culpa de la política. Hoy se cumple un año de la renuncia de Elena Hayton de Nolasco como jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un tribunal de 5 integrantes, que hoy son 4 por la salida de esta señora que vemos en pantalla. Pero se cumple un año de la salida de Hayton de Nolasco y no hay reemplazante de Hayton de Nolasco. No solo que no hay reemplazante, ya sentada otra mujer en su lugar en la Corte Suprema, sino que ni siquiera hay candidata por parte del gobierno nacional. En enero vencieron todos los plazos que establece la ley para que haya una nueva integrante en la Corte Suprema de Justicia. Y sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández ni siquiera le propuso al Senado, que es quien nombra a los jueces en la Argentina, le propuso un nombre para su reemplazante. ¿Esto por qué? Porque claro, la crisis política es tan grande que entre oficialismo y oposición hoy es imposible que haya un acuerdo para designar a la reemplazante de Hayton de Nolasco. Hoy hablaba con un funcionario del Gobierno Nacional del Área de Justicia y le preguntaba, ¿hay vías de que esto se solucione? Me decía, no, de ninguna manera, esto está absolutamente muerto, y me ponía una fecha. Esto tal vez se pueda llegar a solucionar en diciembre del 2024. ¿Y sabes por qué en diciembre del 2024? Porque en ese mes de ese año cumple 75 años Juan Carlos Maqueda, uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que al llegar a esa edad tiene que tener un nuevo acuerdo del Senado para poder seguir en la Corte, probablemente no lo tenga, y al destrabarse una segunda vacante en la Corte, ahí pueda llegar a haber un acuerdo entre oficialismo y oposición para nombrar cada uno a un juez en la Corte Suprema. Pero el caso de Hayton de Nolasco no es el único en la justicia que está en la misma situación. Tenemos 2 más, y más graves todavía. A fin de mes se cumplen 5 años de la salida de esta señora, Alejandra Gil Carbó, quien fue Procuradora General de la Nación, renunció durante el gobierno de Mauricio Macri. Desde el kirchnerismo y desde la propia Gil Carbó denuncian las presiones del gobierno de Mauricio Macri para irse, pero desde entonces se van a cumplir a fin de mes 5 años, no hay reemplazante titular de Gil Carbó. Hoy hay un procurador
sustituto, que es el procurador Eduardo Casal. El gobierno de Alberto Fernández, el propio Alberto Fernández, al principio de su mandato, los primeros días de diciembre de 2019, propuso un reemplazante de Gil Carbó, que fue el juez federal Daniel Rafecas. Su pliego está en el Senado de la Nación. Nunca el kirchnerismo trató en el Senado el pliego de Daniel Rafecas, está congelado desde hace 4 años. Ahí el problema no es la lógica oficialismo-oposición, ahí el problema es el oficialismo. El oficialismo nunca puso sobre la mesa en el Senado tratar el pliego de Rafecas. En un primer momento la oposición no lo veía con buenos ojos. Después se acuerdan que hubo todo un Hasta escenario... la defensa de Lilita Carrió. Exactamente, hasta que Carrió salió a decir, votemos a Rafecas porque el oficialismo quiere modificar la ley de la Procuración General y con la modificación de esa ley van a poder poner a alguien de ellos. Pero sigue congelado absolutamente el pliego de Daniel Rafecas y no hay procurador titular. A fin de mes se van a cumplir 6 años. Todo este contexto, el gobierno dio un paso anterior digo, hay situaciones de la justicia que hay que resolver, que ya están dadas. Es como cuando ella ayer decía, hay lugares en donde no hay leyes. Para lo que es toma de tierras y lo que está pasando en el sur, hay leyes. Después, si no las quieren aplicar, es otra cosa. Acá la justicia hay situaciones que resolver en lo inmediato. Digo, hay cosas que resolver, pero el gobierno y la oposición no se puede. se anticiparon a hablar de una reforma judicial y todavía tenés estas otras discusiones que dar. El Procurador General de la Nación, ¿sabes qué hace? Es el que fija los lineamientos de política criminal para los fiscales. Es el que dice, la línea de investigación de los fiscales en este tema va por este lado, va por aquel otro. Bueno, no tenés un titular que establezca eso. Uno que esté firme, que sepa que va a estar, que sepa que va a ser su cargo institucional de manera, lo que dure el cargo, que hoy es más de manera allá de cuántos vitalicia. son y quiénes ocupan los cargos, lo que no tenés es prestigio instalado ahí, ¿no? O sea, y ese es el problema de la política, que no logra instalar prestigio en la cabeza de un poder tan importante como el Poder Judicial. Pero Porque es estás tan hablando difícil, de la cabeza de los jueces, de la cabeza de los fiscales, y vos tenías un caso más. Y un caso más que es paradigmático. 13 años hace que no hay un defensor del pueblo de la nación esto es terrible. titular. Eduardo Esto Mondino es fue el último. Insólito. Eduardo Mondino renunció el 6 de abril Martín, del 2009. Yo sé que puede parecer redundante para mucha gente que entiende, pero para que vos puedas marcar la importancia de que hace 13 años tengas este puesto vacante, en términos generales, ¿de qué se encarga el defensor del pueblo? El defensor del pueblo de la nación es el que defiende los intereses colectivos frente a algún conflicto grande que pueda llegar a haber, para representar a toda la sociedad en causas judiciales. ¿Viste cómo Semino, el defensor de los jubilados? Sí. Bueno, que tiene la materia específica de las jubilaciones. Bueno, el defensor del pueblo de la nación se ha presentado, recuerdo, en causas por la contaminación del riachuelo. Derechos difusos se llaman también. Los famosos, exactamente, los famosos derechos difusos. Hoy, por supuesto, hay una persona que ocupa ese cargo, que es el subsecretario general de la Defensoría, que es Juan José Boquel, pero ocurre lo mismo que en los otros dos casos. No tenés un titular que tenga el poder yo te hablo institucional del del cargo. prestigio. Si vos le preguntás a cualquiera, ¿qué es la Defensoría del Pueblo de la Nación? Te dicen, ¿qué? ¿Existe ¿Existe eso? eso? Sí, sí. Claro. Bueno, O sea, no es que pero- ya ni prestigio, no existe ¿Sabés en la qué cabeza de la estaba gente. pensando mientras los escuchaba? Todas estas nuevas instituciones que defienden esto que llamamos derechos difusos y demás, son resultado de una reforma constitucional. Total. Yo respeto las reformas constitucionales. Ahí obviamente que estuvo el Pacto de Olivos, pero bueno, y la negociación, digamos, con la Unión Cívica Radical por el tercer senador y otras cosas más. Ahora, estamos hablando de instituciones que hacen a lo más moderno del derecho constitucional. Ahora, si no tenés prestigio, no sirve para nada. A ver, si no tenés ganas, ¿no? Porque lo primero que tenés es, tengo ganas de que esto funcione. es que me parece que lo que hoy ocurre con la política, en las divisiones, en la interna, en la grieta, y sobre todo en materia judicial, en la desconfianza que hay entre oficialismo y oposición, por lo que se denuncian son los intereses cruzados que tienen en la justicia, no hay acuerdo para nombrar a una Mejor que no jueza haya de la nadie. Corte. Digo, es muy, no Claro. Claro, hay mejor alguien. no tener a ninguno. Yo creo que sobran las mujeres prestigiosas en la justicia para llegar a la Corte. El tema es que se tienen que poner de acuerdo
en quién es. Y el tema termina siendo, por lo que mencionó este funcionario, cuando decía, bueno, esperemos que se vaya Maqueda para tener uno y uno, que termina siendo la repartija. Claro, déjame que yo sea, a ver, por ahí un poco ingenuo y un poco, no sé, que suenen violines y me puse romántico y voy a cumplir 60 el año que viene y viste, qué sé yo. ¿En serio? Yo Lo antes, dijiste, yo nunca antes de habías dicho esperar eso. el cumpleaños de Maqueda, que va a ser en diciembre del 2024. 24, yo esperaría el cumpleaños de la democracia, que vas a cumplir Obvio. 40 redondos, vas a tener un cambio de gobierno en ese momento y decir, muchachos, ¿por qué no abrimos una agenda 40 años de la democracia para terminar de resolver y poner en el tope de la conversación los temas que tienen que ver con darle prestigio a las instituciones, resolver Perdóname, los problemas Eddie, de la gente, ¿Vos esperás los etcétera, 40 años? etcétera? ¿Lo hicieron a los 30 años de la democracia? No, estábamos Y a en los otra 20 cosa, pero bueno, tampoco. ahora No, vamos pero a a los cumplir 10 tampoco. 40 al Pero- borde del abismo. Pero Dice. Raúl, a la gente de esta agenda que está marcando Eddie, Sí. ¿a la gente de calle común le importa? Porque a la política No. ya sabemos por qué no se ok, quieren ocupar. No, a la gente de calle no Sí, le importa, le claro, importa claro. su metro cuadrado, como decía Durán Barba. Y yo no estoy de acuerdo con muchas casas de Durán Barba, pero en eso tiene razón. Pero lo que ocurre es que a los 30 años era esta la dirigencia. Por eso estoy diciendo que necesitamos una dirigencia nueva. A ver, Lo cual no te Cristina- asegura, no me parece, me da digo, una para esperanza, no digamos. idealizar Sí, sí. tampoco que todo lo nuevo es lo Pero- bueno, ¿viste? No. Y tirar un viejo pero por hay la una ventana todos los diferencia días. Entre Claro. Cristina Kirchner y Mauricio Macri, que no pueden dialogar, y Sergio Massa, Rodríguez Larreta, Martín Lustó, que sí dialogan. Eso es distinto. Por lo menos recuperemos el diálogo entre adversarios, porque lo que hay ahora no es un diálogo entre adversarios, hay odio entre enemigos, y esa es la grieta. Ahora, La digo yo- polarización está bien, lo que está mal es la grieta, son cosas distintas. Digo yo, por eso, para resolver la grieta, vos lo que estás planteando, que suena lindo, ¿no? O sea, una generación que venga y más allá de la grieta pueda conversar, suturar todos estos problemas y ponerte Claro. una agenda hacia el futuro. Me viene la generación del 80, que funcionó casi literalmente como generación, va a ser 200 años en cualquier Sí, momento. funcionó. Ahora yo digo, ¿sigue pesando lo generacional en la generación Sí, de claro, acontecimientos sí, políticos? claro. Sí, porque pero tiene no es una sistema. cuestión etaria. Esa es la gran No. confusión que hay siempre. No Por es- eso no es etaria. el que lo definió mejor fue un filósofo español que se llamaba Ortega y Gasset, que trató muy profundamente el tema de las generaciones y nunca lo planteó como una cuestión etaria. ¿Sabes cómo lo definió? Muy sencillito, es una zona común de experiencias. Esto tiene que Gran ver punto. con lo que en otra doctrina se llamaba el trasvasamiento generacional, Sí. que es lo que está planteando. Que fracasó, Raúl. además. Les pregunto eso para ir a lo concreto desde la teoría, que es tan interesante. Acá están los propios políticos de cada coalición, los que gobiernan y la coalición de oposición, esperando a ver a quién unge con la espada maravillosa, Cristina Fernández de Kirchner o Mauricio Macri. Sí. Evidentemente, lo que ellos digan a los propios políticos, yo no sé a la gente, pero al propio político le importa, a un Larreta le importa, a una Bullrich le importa, ni que Sí. hablar al kirchnerismo o al En peronismo. ambos casos, porque los tenés que sentar a la mesa de negociación. Pero, como dijeron los sindicalistas ya hace casi un año, estamos cansados de que nos conduzca, que al peronismo lo conduzca el kirchnerismo. No lo podemos sacar de la mesa de negociación, pero a Cristina les vamos a sacar la virome. Ojo, es necesario sentarla, pero no dejarse conducir. Es necesario acordar con ella y te va a pedir 20 El lugares. tema en es la- sentarla dónde, ¿no? Porque es un tema bien calentito incluso sí, de esta semana, bueno. porque desde el propio Juntos por el Cambio salieron dos posiciones de qué hacer con Cristina y con Macri. Una es la de Manes. Bueno, muchachos, ya nos contaminaron la escena Manes a mí no me demasiado, representa, fueron dijo. fundamentales, ahora nos atan, porque el tema de que fue solo contra Macri es una parte de la cuestión. Manes viene planteando esto, no sea salirnos de esa bipolaridad porque nos hace mal. Y después Pichetto, que casi convocó a un duelo espalda con espalda en la Plaza de Mayo, que sean ellos los candidatos porque acá no tienen que jugar los suplentes. O sea, son dos maneras de resolver el mismo problema. Sí, claro. Bueno, hay que La discutirlo. otra la había dicho Cristina y no se cumplió. Sentémonos a dialogar incluso con el que piensa distinto. Esa parece que no funciona. Pero hay síntomas también, es cierto. Pero una cosa es el que piensa distinto, otra cosa es el que me odia. Son cosas distintas. El sindicalismo ayer, hoy, lanzó el partido sindical. Es decir, Van a Van a una jugar cosa El así. 17 de octubre lanzan un Lanzan movimiento dentro de la CGT, lo explicábamos ayer, Sí. que vendría a ser la sucesión de lo que fue las 62 organizaciones 62. peronistas, que eran
dentro del movimiento peronista La pata política, los digamos. que estaban dedicados a la política sindical, digamos, que tenían representación parlamentaria, que es lo que no tienen ahora y que me parece lo que van a Tenían uno de buscar. cada tres en un Absolutamente. momento. ¿Cómo? En las Sí, listas tenían claro, uno de uno de cada cada tres. tres. Uno de cada tres era un Sí, vamos sindicalista. a un 17 de octubre con una CGT sin calle y con una demanda fuerte desde el punto de vista político y no social ni económico al gobierno y al frente de todos. O sea, decir, queremos espacios en las listas. No van a pedir paritarias No, en, no, esa, totalmente. en ese acto. O sea, un 17 de octubre a puertas cerradas plantea la CGT. Vamos a seguir con el tema, pero nos metemos con el tema que está tensionando a toda la Argentina desde el sur, que es el conflicto con los mapuches o autopercibidos mapuches o pseudo mapuches o como se los quiera decir, hasta que por lo menos podamos ver de qué se trata y que nos pongamos de acuerdo en quiénes son. Está ahí esperándonos ya nuestra compañera Carla Chiarandini, desde ayer, que ya está haciendo esta cobertura. Hola Carlita, ¿cómo estás? Ayer nos contaste un poco y nos relataste lo que luego el gobierno blanqueó, que fue este operativo, este despliegue mediante fuerzas de seguridad de gendarmería. ¿Cómo se vio hoy? ¿Cómo se vivió hoy? Bueno, hoy se vivió, a ver, las fuerzas permanecieron en el lugar, igual distribuidos en distintos puestos, ¿no? Entre Bariloche y Tronador, todavía siguen ahí. Esto va a ser los días subsiguientes. Igual estas personas que han sido, a ver, detenidas, recordemos que son 7 mujeres, 5 menores. Bueno, los menores han sido llevados al Senado, donde están en perfectas condiciones. Hoy, recién hace un ratito, nos pasaban un comunicado de prensa que al parecer estarían en huelga de hambre. Esto es lo último que más o menos podemos saber. ¿Quién es, Carla? A ver, esto, bueno, como decía Eddie, ¿no? Los que se autoproclaman mapuches, Los que están reclamando las tierras. estarían ahora en una huelga de hambre. Pero espérate. ¿Las detenidas están en huelga de hambre? Sí. ¿O los profugados? Los detenidos, claro. Los detenidos. Ah, bien. No, los detenidos. Los detenidos estarían en huelga de hambre y bueno, y los menores. Esto nos habría comunicado, hubo un comunicado, ¿no? O sea, han pasado muchísimas noticias. Primero eran 8 los detenidos, bueno, ahora son 7. Bueno, este comunicado hace un rato que ocurrió. Lo pudimos chequear. Hasta ahora, bueno, estarían en huelga de hambre. Y cuando marcás los menores, prófugos, las personas que están... ¿Dónde hay menores de edad Sí. en este momento? Están en el SENAF, que es un lugar acá de adolescencia e infancia. Están en buenas condiciones, en buen estado, digamos. No han sufrido ningún incidente, pero bueno, están en manos de nada, por supuesto de este ente del SENAF, que es de acá de Bariloche. Y bueno, estarían supuestamente, esto te lo digo supuestamente porque es todo lo que salió ahora a último momento, que estarían en huelga de hambre junto a estas personas, estas 7 mujeres. Entre una de ellas hubo una embarazada. El despliegue de fuerzas que son, vos confirmanos los números, nos corregís sin ningún problema, porque vos estás ahí, estás con la información en el minuto a minuto. El despliegue de fuerzas federales se nota en la ciudad, en los alrededores. Hoy amanecimos nosotros acá con la información de que había habido un nuevo corte de la Ruta 40 en la madrugada. O sea, ¿cómo está esta situación y cómo está desde el punto de vista de, entre comillas, la militarización de la zona? Bueno, en realidad las noticias que llegaron a la noche, incluso también las hemos recibido, igual que ustedes, hubo que decían que unos encapuchados habían vuelto a tomar la calle y a demorar el tráfico. No, ha sido falsa, o sea, no se ha podido comprobar que así sea. Lo hemos chequeado y bueno, nada, ha sido una falsa noticia que salió anoche. Todo se toma, digamos, entre pinzas porque bueno, hay secreto de sumario, todavía no hay un montón de datos revelados. Sí, lo que recién les decía, que fue un comunicado de prensa que también nos llega de la comunidad autoproclamada mapuche, que de hecho, bueno, ayer estuvo en el centro cívico también, declarando que ellos eran mapuches, bueno, y demás. Y bueno, hasta ahora esas serían las noticias. Igual todavía las personas seguirían prófugas, estos varones, ¿no? El grupo de hombres que cuando apresan a las mujeres y a los niños en primer momento, donde cuando entra
el grupo, ¿no? del comando, los hombres logran huir. De hecho, ayer incluso cuando estábamos con ustedes en vivo, al ratito se escucharon, como realmente lo viví de cerca, ¿no? Se escuchaban los gritos desde las montañas. Recuerden que incluso, bueno, esto es un terreno muy amplio, montañoso, y claro, seguramente estas personas lo conocen como la palma de su mano, ¿no? ¿Y o en sea qué- que en qué estarían ahí condiciones- todavía. Por eso en qué la policía, sí. ¿En qué condiciones trabajan Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal? ¿Cómo está el clima? ¿Qué instrumentación, qué instrumentos tienen? ¿Están sobrevolando la zona? ¿Cómo están trabajando? Por lo menos, no sé si están dando información, cosa que sería bastante loco, pero por lo menos por lo que se ve. Para O sea, saber. acá hay una distribución de una cantidad de gente y debe haber vehículos. No sé cómo está trabajando el operativo. Bueno, en realidad en Bariloche se notan un poco más los vehículos de gendarmería, de prefectura, de la policía. En Mascardi, precisamente, como están repartidos, o sea, están haciendo mucho más controles para la gente que entra y sale, porque es una ruta internacional. Justamente, bueno, en el lugar del hecho también hay efectivos de la policía, porque justamente estas personas que están en la montaña, llámese, no sé, mapuches, autoproclamados, lo que sea, prometieron volver. Eso fue su comunicado también. Entonces, bueno, esto, a ver, igual lo citaron a indagatoria en estos 2 días, o sea, mañana ya tendríamos que tener más noticias de esto. Carlita, vamos a seguir con vos, gracias. Yo digo Carlita cariñosamente porque es amiga. Sí, claro. No, y es muy joven. Yo con esta cara, Carlita, Marcelita. Pero la verdad que terminar con un tono de color esta crónica es muy complicada. Para los vecinos, para la confusión de la gente que está en la zona. Sí. Es desopilante que pasen los años y que sigamos experimentando estas noticias. Enseguida volvemos con vos ante cualquier información de Además, último momento. La causa por el ataque y el intento de homicidio a Cristina Kirchner tuvo hoy una novedad que empieza a centrar a los investigadores en tratar de ampliar las hipótesis vinculadas a la instigación, a una posible instigación del intento de homicidio de Cristina Kirchner. Siempre hablamos de que están los que organizaron y los autores materiales, pero bueno, ¿había alguien por arriba de los acusados? Hoy se conoció que un mes antes del atentado, Brenda Uliarte, detenida por el caso y quien en varias comunicaciones hablaba de que quería matar a Cristina Kirchner, tuvo una conversación y una relación con un youtuber conocido como El Presto, que se llama Eduardo que Miguel... está en pantalla. Exactamente. Eduardo Miguel Prestofelipo, que es un conocido youtuber que tuvo, en audios que ahora vamos a escuchar, sobre los que trabajó la Policía de Seguridad Portuaria en el teléfono de Brenda Uliarte, una relación aparentemente sentimental y que se estuvieron viendo durante un tiempo. ¿Por qué se pone el foco sobre esta figura, sobre este youtuber? Porque hace poco tiempo tuvo una condena por haber amenazado e instigado en redes sociales a Fabiola Yáñez, la esposa de Alberto Fernández, el presidente de la Nación, primera dama de la Nación. Y madre del hijo. Exactamente. chiquito. Pero además, El Presto tuvo años atrás otras causas por instigación, por amenazas. Y el mismo día que se produjo el ataque, el intento de homicidio a Cristina Kirchner, salió en su cuenta de Instagram a decir que todo había sido una puesta en escena por parte del kirchnerismo, que nada de eso era real. Déjame que sume un dato político que no quiere decir nada, pero tal vez quiera decir mucho. El Presto fue literalmente abrazado por Patricia Bullrich en el momento de mayor exposición por estas amenazas que él profirió y estas causas judiciales que se le hicieron, ¿no? Este contexto pone al Presto para los investigadores en, por lo menos, profundizar más en los
en los teléfonos celulares, más en medidas de prueba, si pudo haber tenido, a partir de esta relación con Brenda Uliarte, un mes antes del intento de homicidio de Cristina Kirchner, y por sus posiciones políticas y además por la condena y las causas judiciales que tuvo, si eventualmente pudo haber tenido alguna participación. ¿Tenés en esos el hecho. audios? Están los audios, si quieren los escuchamos. A ver. Sí, que ibas a ser un poquito malito, ¿ah? ¿Qué me ibas a hacer así de dulce y de tierno? No sé, no te tenía así. Estoy conociendo otra faceta del Presto y me agrada mucho. Yo estoy en Capital hasta el martes al mediodía. Podríamos vernos mañana a la tarde, un rato, o el domingo a la noche. Yo también, y me gustó mucho la noche que pasamos. ¿Vos la pasaste lindo? Bueno, hasta ahora es una relación sentimental entre ellos dos. No mencionaron a la vicepresidenta, conoció, ni no. un discurso del odio No. que en ella sí vimos en otros chats que surgen de la causa. En él también, no por estos chats, no por esta causa, pero sí por su discurso público y político que tiene y que se conoce. Sí, ¿no? por ahora no pasa de lo que mi abuela diría, Dios los cría y ellos se juntan, Sí, ¿no? tal Pero cual. es inquietante porque la exposición del Presto ha Sí. sido muy Muy política. fuerte, ¿no? muy política. política Bueno, en fue- su momento y muy agresiva, Sí, por lo menos fue en lo condenado. discursivo, ¿no? Sí. ¿Qué está? ¿Gregorio Dalbón está escuchándonos? Perdón. Sí, 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 sí. Gregorio, ¿estás del otro lado? Tenemos un temita técnico. Ahí estás escuchándonos. Bueno, Estoy. no tenés demasiada presentación, ya sabemos que sos abogado de Cristina, que tenés tu opinión formada. Estábamos tratando de escuchar estos audios. ¿Querés ponernos en contexto tu opinión? Bueno, primero que me da vergüenza que Capuchetti los haya filtrado a la prensa en una causa tan importante, que filtren los audios y los pasen cuando son audios amorosos que no tienen nada que ver con el hecho. La verdad que deja mucho que desear lo que está haciendo la instrucción de Capuchetti de Rímolo. Eso es lo que pienso primero. Ajá. En cuanto a lo del Presto, estás hablando con quien lo denunció. Yo lo Sí. denuncié al Presto en 2020 cuando amenazó de muerte a Cristina y a sus hijos. Es decir, que sé bien quién es el Presto, y también fue denunciado por Fabiola, donde logramos también una condena. Este es el Presto, una persona que odia y tienen en común con Brenda Uliarte el hecho de querer muerta a Cristina. Porque Claro. de alguna manera quien amenaza de muerte a otro. Dos odiadores que en principio tendrían Sí. un vínculo amoroso, pero esto... Nada tiene que ver con la causa. Claro, nada donde tiene no que me ver para gustó, vos. Donde me parecen que son audios que no deberían salir a la luz porque es de su vida personal, y donde me parece que Capuchetti tiene que empezar a trabajar realmente en serio y no sacar estos audios para empezar a elucubrar situaciones que realmente para probarlas hay que trabajar. ¿Y La por qué investigación pensás no que hay es interés en sencilla. que esto se filtre? Y habría que preguntarle a Capuchetti. Pero ¿y Habría que por qué? preguntarle a Río. Yo no puedo decir que ella trajo estos audios, Claro. esto es Sí, información sí, sí. periodística, pero ¿por qué vos presumís y das por certero Claro que que es es ella Capuchetti. quien lo filtra? Nada se filtra del juzgado de Capuchetti sin que Capuchetti pueda llegar a ser quien lo filtre o quien dé la orden de filtrarlo. Si estoy en mi juzgado, nada se filtra. Si en mi estudio, nada se va a filtrar. Si no, no lo quiero filtrar yo. Bueno, Sí. pienso eso. Es mi opinión. Ahora, Gregorio- Tiene razón, y que haya sido como Majul, que lo encontraron tirado en Palermo. Ujú, está bien, me parece muy atendible tu posición como abogado de una de las partes, de denunciante, o sea, de la más damnificada por esta situación, que es Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, periodísticamente es valioso Es noticia, sí, sí, eso esta sí, documentación. eso sí, Edu. No, es Eso noticia, sí. pero es noticia porque es valioso para poder articular cómo funcionan estos movimientos y cómo las redes sociales también son el vehículo en el cual mucha gente, identificándose en distintas maneras de ver la vida, se encuentran, coordinan. Eso no los convierte necesariamente en delincuentes, ni mucho menos en Tal cual. asesinos, y la tarea periodística
no, la tarea periodística bien hecha, a mi juicio, no pasa por decir quién es culpable, quién es inocente, sino por entender también la situación y los contextos en que se dan las cosas, ¿no? Me parece fuerte esto, o sea que ni más ni menos que el Presto haya tenido una relación sentimental con Brenda Uliarte, me parece desde el punto de vista periodístico un hallazgo. Totalmente, sí. En eso estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que los audios puedan llevarnos a alguna situación que tenga que ver con la expiación. Y eso estoy de acuerdo es que sí, es periodísticamente importante y es también jurídicamente importante analizar que este hombre, el Presto, como te dicen, haya tenido vinculaciones con Brenda Uliarte, quienes ambos han tenido situaciones de amenaza de muerte con Cristina. Y Brenda Uliarte prácticamente, directamente fue parte de lo que fue el intento de magnicidio de la propia vicepresidenta. En eso estamos de acuerdo. Lo que a mí me molesta un poco es simplemente que Cappuccini vaya filtrando situaciones y que salga por la televisión lo que en realidad debería estar en una investigación absolutamente hermética. Es eso nada más. Pero ¿qué es noticia? Sí, por supuesto que es noticia, porque son dos odiadores que casualmente algún día en la vida se juntaron. O sea, ¿vos crees que la publicidad de estas cosas puede entorpecer la investigación en el sentido de alertar a las partes en que ya hay una pista sobre ellos? Exactamente, y sobre todo para Presto. Sí. Campolongo quiere hacerte una pregunta. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Desde que ocurrió el lamentable acontecimiento con la vicepresidenta de la Nación, se mencionan muchos probables actores aquí. Entre ellos se menciona globalmente a los servicios de inteligencia. Mi pregunta es, obviamente acá hay un componente, que no sé quién será el autor, que tiene que ver con la acción psicológica. Y por otro lado está estas menciones de la guerra de los llamados servicios de inteligencia. ¿Qué piensa usted en referencia a esto que acabo de mencionar? Bueno, me da pie a contestarle con dos cuestiones. La primera es que yo todavía no sé quién borró el celular del hombre que intentó matar. Si era una policía federal, si era un servicio que estaba en su lugar, porque la verdad que yo no creo en las casualidades. Y ese celular, por más que le bajen el precio, lo borró tropa propia, como digo yo. Federal, policía federal. Así que en eso a mí no me van a correr de buscar la verdad. Si era un servicio o no lo era, bueno, pero averiguo en la justicia. Que los atentados a los presidentes o los magnicidios siempre, en todos los lugares del mundo, han estado precedidos de los servicios secretos de inteligencia, es una respuesta que tengo que darle por positiva, señor Campolongo. Tiene usted razón. No hay forma de hacer algo tan importante en el sentido criminal, de una organización criminal, sin que haya detrás un servicio secreto, un servicio de inteligencia que puede estar en desuso o que puede estar usado por algún político o alguien que quiera causarle la muerte a una persona. Realmente siempre hay un servicio secreto detrás de un magnicidio, no solamente en la Argentina, sino que es un estudio que he hecho comparado con todo el mundo. Por eso es muy pertinente. Gregorio, yo te quiero preguntar, periodísticamente tengo esta posibilidad hoy, creo que fue hacia el 9 de septiembre, ya no recuerdo, trascendió que vos habías colocado un tuit en tus redes sociales, en Twitter, y que después lo borraste, que hablabas de el olor o el olfato, vasta experiencia que tenés. La tropa propia. Exacto, que el enemigo estaba en la tropa propia. Después y el creo que borró que el celular la noticia es que se borró ese tuit. No sé si es porque te arrepentiste o dijiste, bueno, por ahí en caliente lo tuiteé. No, te voy a decir lo que hice. Pensé, cuando lo leí después, dije, por ahí estoy entorpeciendo la investigación. Claro, y fue como en caliente, como quien dice en caliente. ¿Y a quién apuntabas con tu aroma, con tu olfato? No se hace. Yo lo que te voy a decir es lo siguiente. ¿Por qué dije lo que dije? Y lo vuelvo a reiterar y a ratificar. El celular de este hombre era el celular de la huita. El pandemonium, si se dio la bala, lo manchaba de sangre, se sacaba el gorro de lana, sacaba el barbijo, le daban ropa, se cambiaba y tenía la vía de escape para sacarlo del país. Ahí estaba la financiación y ahí estaba la salida del país de este chico. Entonces, me parece que bajarle el precio a ese celular y decir, bueno, no importa porque tenemos Brenda o porque tenemos
en realidad un chip que encontramos porque fue un vecino a buscar, la verdad que me parece muy desprolijo. Entonces, cuando hablé de tropa propia, quise decir lo que te estoy diciendo ahora en este instante. Entiendo. Que realmente, ¿Y la custodia de la vicepresidenta? El celular más importante del atentado, que era el de la huida, porque si salía la bala, este chico se escapaba, ¿se entiende? Sí, te comprendo. Yo te pregunto también porque en ese momento muchos creyeron que apuntabas a quienes debían custodiar y cuidar a la vicepresidenta. No, con respecto a la custodia no tengo nada que decir, no. Es solamente con respecto a lo que fue el celular que borraron, porque a mí no me van a decir que es negligencia. Y te voy a decir algo más, en cualquier causa penal, el que borró el celular, este hombre que tiró y gatilló en la cabeza de Cristina, tiene que estar preso por encubrimiento. Y acá todavía no sabemos si hizo Capuchetti, si hizo algo, si realmente va a hacer algo con esa persona que borró el celular. Porque es más difícil borrar ese celular que sacarle los datos. Gregorio, Martín Angulo, ¿cómo estás? Bueno, Martín, ¿cómo estás? Bien, tu hipótesis de que fue tropa propia la que borró el celular, ¿también la comparte Cristina? No sé, a mí, yo la verdad que lo que piensa Cristina se lo tenés que preguntar a ella. Yo como abogado no me bajo los pantalones ni con Cristina, ni con Alberto, ni con Max. No, te lo pregunto porque sos abogado de ella y imagino que tenés diálogo y charla. Y yo le digo en la cara lo que yo creo. Y yo lo que te estoy diciendo a vos, a la primera que se lo dije fue a Cristina. Ahora, Gregorio... ¿Y qué te contestó en ese momento? Nada, eso ya queda en una cuestión que no por soberbio ni por pedante. Te pido por favor que quede la confidencialidad entre el abogado y la Obvio. Está bien. Pero, ahora, en realidad no es mi cliente, es mi amiga. Y yo le dije lo que pensaba y la verdad que esos celulares no se borran de casualidad. Y quedó clarísimo. Una custodia pésima. El jugador Capuchetti no tuvo la custodia que tenía que haber tenido hasta el lugar donde quisieron sacarle los datos. quedó clarísimo. Ahora, vos planteaste con bastante firmeza que sobre la custodia no tenés nada que decir. No. La opinión pública, el debate mediático, etcétera, lo que vemos muchos es que la custodia funcionó tal vez como un colador. Técnicamente, ¿cómo sostenés esto de que sobre la custodia no tenés nada que decir? O sea, como abogado en realidad, te investiga. ¿Por qué no tenés nada que decir? Porque en realidad lo que yo veo en cuanto a lo que es el hecho en sí, primero y principal, la custodia, el jefe de custodia que es Carbone no estaba, ese día no estaba. Por otro lado, el hecho de haberse colado, así como se coló esta persona, y sacó el arma entre 4 o 5 personas, yo la verdad no sé si tendrían que haber estado de otra manera. No soy quien para analizar la seguridad, porque un experto de seguridad te puede decir o dar una respuesta que sea atinente a tu pregunta. Ahora, mis conocimientos en materia de seguridad o de custodia de personas, y la verdad que no lo tengo. Lo que sí puedo decirte es que toda la custodia que siempre acompañó a Cristina desde que tengo uso de la razón, desde que no la atendían en los hospitales, 2016, desde que decían que iba a ir presa, desde que decían todas las barbaridades que se decía de Cristina, siempre la custodia de Cristina estuvo a la altura de las circunstancias. Acá sí, es verdad lo que decís. Le pusieron una pistola a 20 centímetros de la cabeza. No puedo obviar y decir que esto también no tuvo que ver con la seguridad de Cristina. Ahora, que la custodia haya tenido que ver con el hecho, no. Eso no. Claro, vos decís que es torpeza, pero no que han sido cómplices de la organización de querer hacerle daño. De la zona, todas esas cosas que están diciendo. Para mí no hay liberación de zona, ni de la ciudad, de la policía de la ciudad, ni de la policía federal, ni de la custodia de Cristina. Bien. Acá lo que hay es una barbaridad que haya llegado una pistola a 20 centímetros. Ahora, Claro sos sí. muy claro en tu postura, pero realmente lo que se infiere es que tu sensación es que la letrada no está a la altura. Entonces, como abogado, ¿vas a hacer algo al respecto? ¿Vos vas a pedir...? No porque somos tres, y porque definitivamente hay otros abogados que piensan en diferente opinión que yo. A mí, la verdad, me gusta averiguarla a fondo. Yo soy de los que van a fondo, y si tiene que caer alguien que tenga que ver con el gobierno, que caiga. Si tiene que haber alguien que tenga que ver... A mí lo que más me molestó fue que le pusieron una pistola a 20 centímetros de la cabeza a Cristina. De ahí es más, yo voy por todos y después descarto. Bueno, yo lo que vi acá se están yendo de a poco. En eso de ir por todo, Dalbón, te hago una última pregunta agradeciéndote desde ya la gentileza de atendernos. Esto del presto que se suma ahora, o sea que le da una relación de costado al grupo de los copitos
con uno de sus protagonistas, ¿te lleva a poner más énfasis en el seguimiento del tema de Revolución Federal y los otros grupos estos de las horcas y las guillotinas que cayeron en otro juzgado federal? No sé si lo estás siguiendo. Sí, no solo lo sigo, sino que soy abogado querellante con Cristina en la causa del hombre que procesaron, de Ger. Sí, lo estoy siguiendo todo, Eddie. Y yo tengo una cosmovisión del tema bastante particular, que generalmente se diferencia del resto. Mi criterio es que todo tuvo que ver con todo y que en realidad este fue el hecho final de una circunstancia que venía acrecentándose a través de todo lo que estuvimos hablando durante la entrevista y que tiene que ver con lo que vos decís, con la Revolución Federal, con todo lo que hicieron con las horcas, con el hombre que decía te vamos a ahorcar y matar a vos y a tus hijos, y con la pasividad que tuvieron los jueces, como el juez de Campos, y con la pasividad que tiene Casanelo, o que tuvo también en su momento Rafecas, que no hizo nada, y ahora recién lo llama indagatoria. Yo le pregunto a Rafecas, donde soy abogado de Cristina, y ahí no tengo otros abogados, estoy solito. Le digo a Rafecas, ¿qué espera para llamar al policía de la ciudad que le daba la mano al hombre que decía con el megáfono no te vamos a matar? ¿Qué espera para llamar indagatoria a Gastón Guerra, que fue quien apedreó el auto después a Sergio Massa? ¿Qué espera para llamar indagatoria a todo el mundo y después decidir quién tiene y qué tipo de calificación tiene cada uno, o si alguno es para sobreseer directamente? No, ellos van despacio, ¿sabes qué hacen? El set lag, como te dicen siempre como Grupi. Cuando arranca una causa, sabes que arranca. Ahora nunca sabes cuándo termina, Eddie. Gregorio Dalbón, gracias. De nada, hasta luego. Bueno, se sumó el tema del presto y acá nos daba todo el repaso. Durísimo, Gregorio Dalbón, ¿no? con Capuchetti. Durísimo. Muy duro, ¿no? Y aparte, asumiendo que es la postura de él individual, Que no no dijo son que así. esto lo comparte el resto de los abogados, ni siquiera habló de la vicepresidenta. No son así de duros los abogados de Cristina en la causa. Que tiene designados, en este caso decidió ser representada por otros dos abogados. Hasta ahora no han hecho estos cuestionamientos a la jueza Capuchetti. Existe también el juego del policía bueno, el policía malo, del bueno y el malo. Porque todas estas cosas tienen una cosa mediática, ¿no? También, obvio. Sí, claro. Sí, bueno, además, Dalbón es un abogado que tiene mucha presencia en los medios mediáticos. Pero en lo que es la causa judicial, la querella que representa a Cristina Kirchner ha hecho presentaciones, le ha pedido a la jueza Capuchetti algunas medidas de prueba que por el momento no tomó porque no compartió el criterio, pero por ejemplo algo muy habitual en las causas judiciales que es que los abogados recusen a los jueces, a los fiscales, pidan nulidades, apelen decisiones. Por el momento que se conozca, la querella Cristina en la causa no lo hizo. La chicana. Vamos a trabajar en vivo, pero ahora nos vamos a desplazar hacia los Estados Unidos, donde está Adrián Sack, escuchándonos. Hola, Adri, querido. ¿Qué tal? Así es. Good night. Me ven además de escucharme. Good evening. Acá, good night decís cuando te vas a dormir directamente. Acá bueno, ya son casi te diría que... Estamos para eso. Estamos para algo rapidito de comer y no dormir, eso, porque sí. si te digo... Eddie, quiero darte una buena y busco en la rutina, no hay una buena. Y yo dije, ahora que viene Adri Sack nos relajamos. No, escuchá la que trae Adri Sack. Es que esa es nuestra rutina, ni una buena. Ni una. Escuchá, No. Putin decretó que Rusia toma posesión y control de la planta nuclear ucraniana, una de las más grandes de Europa. Y yo dije, bueno, ya ni relajarme con Adri puedo. Se armó y se armó. Tampoco. Aunque hay un ingrediente sorpresa en toda esta historia, pero bueno, te cuento por qué estamos tratando esto de Putin desde acá, más allá de que sea interés obvio por parte de los Estados Unidos y que, bueno, define la política exterior de los Estados Unidos, la estrategia de Biden respecto de qué hacer con Putin, con la OTAN y demás. Bueno, en esta guerra hemos tenido muchos botines, digamos, pero el botín principal ha sido y es la central nuclear de Zaporizhia, ¿no? Recordemos que Vladimir Putin anexó 4 regiones del este y el sur de Ucrania después de hacer un plebiscito que acá lo llaman un plebiscito trucho, sham, digamos, un plebiscito apócrifo, falso, sin ningún tipo de validez. Y bueno, hoy además, como no quedaban muy claras las fronteras de estas 4 regiones que anexó, dijo, la central nuclear de Zaporizhia queda de nuestro lado. Es parte qué peligroso del suena territorio, exactamente, muy peligroso, de la Federación Rusa.
¿Por qué es peligroso? Porque ya está desde marzo en manos de los militares rusos, pero está siendo operada por la planta de personal ucraniano. Bien, que estaba hasta antes, ahora, ¿no? Imagínate Adri, que manejar una central. cada noticia Sí. que tenemos en función de esta guerra constantemente en ebullición, porque es latente, el conflicto está y permanece, estamos esperando las reacciones de la Unión Europea y ni más ni menos que de los Estados Unidos. Contanos concretamente cuál fue la reacción de Estados Unidos al confirmarse esta noticia hoy. Bueno, la primera reacción justamente fue de los Estados Unidos, o más propiamente de las Naciones Unidas, ¿no? Que están en Nueva York, aunque sean un territorio autónomo, porque desde allí salió volando, y aquí viene el ingrediente sorpresa, un argentino, que es el director general de las, me trato de acordar de cómo era el cargo, director general de las unidades nucleares, claro, justamente de las Naciones Unidas. Es el que sería el observador internacional, la autoridad más importante de energía atómica de las Naciones Unidas, que es este diplomático que fue embajador en Austria para Argentina, y que, bueno, va a tratar de definir justamente, de resolver esta situación. ¿Por qué? Porque Ucrania dijo también que es un ente de ellos, el ente nuclear ucraniano, el que tiene que gobernar esta planta. La ONU va a dirimir la posición mundial geopolítica de qué debería suceder al respecto de la decisión que ya tomó Rusia, porque en realidad es toda una gran ensalada. Ellos van a opinar, pero en realidad van a decidir cuál es la posición mundial sobre lo que hizo Rusia, si le correspondía o no tomar posesión de esta planta en función del territorio, no de la planta en sí. Y supongo, perdón, que también opinarán, sí. opinarán sobre si está en una situación de seguridad la planta nuclear, ¿no? Absolutamente, no es menor. Exactamente. A eso iba. Lo que va a garantizar las Naciones Unidas es justamente la operación segura, porque la planta está prácticamente desactivada, las 6 unidades del reactor están enfriadas y, digamos, el suministro eléctrico externo para mantenerla a una temperatura estable y que no haya un desastre nuclear, estilo Chernobyl, justamente está pendiendo de un hilo. Ahora está siendo alimentada por energía externa, pero está apagada. Y justamente la gestión de este reencendido de la planta tiene que ser muy cuidadoso. Por esta razón va este diplomático, por esta razón va este argentino, Rafael Mariano Grossi. Carlitos Campolongo quiere aportarte algo sobre esto. Sí, hola licenciado, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Sí, era Rafael Grossi. Buenas tardes, profesor. Gracias. Rafael Grossi. Hay un influyente pensador norteamericano, no japonés como algunos creen, que es Francis Fukuyama. Ayer él declaró, no sé si lo pudiste registrar, pero declaró que está en un punto de debilidad absoluta Rusia. ¿Cómo cayó eso en los círculos rojos de allá de Estados Unidos? Sí, exactamente, sí, nos hicimos eco acá de las declaraciones de Fukuyama. Sí, aquí tienen un poquito de miedo, digamos, porque ya había sido tomado con excesivo triunfalismo la avanzada, ¿no? La conquista de miles de kilómetros cuadrados por semana que ha estado registrando Ucrania. Hoy, de hecho, han caído en manos ucranianas, han sido recuperadas 4 ciudades, 4 poblaciones, Kherson al sur, y creen que ya la situación de Rusia es insostenible, que Rusia no tiene el suficiente potencial militar como para poder defender estas posiciones. Ya ha perdido 60.400 soldados, según el raconto que hace el Pentágono, Rusia, ¿no? Sí. Y bueno, por eso, por ahora no lo quieren tomar no lo quieren dar por hecho, porque justamente después de que se anunció que Rusia estaría por ser derrotada, fue cuando Putin se anexó estas 4 zonas, por lo menos simbólicamente, porque la verdad es que el poder real no lo estaría teniendo, el control total de estas zonas, ¿no? Así que hay relativa cautela al respecto. Entonces, redondeando, Adrián, querido, Putin, con esta anexión de la central nuclear, ya no solo desde el punto de vista militar, sino también técnico,
¿está más fuerte o es un cacareo que lo muestra en el fondo más débil? Bueno, todo parece indicar que es un cacareo, ¿no? Parecería siempre una señal de fortaleza, pero por ahora es alaraca nomás, porque ya dentro de Rusia, por lo menos según se informa acá, también hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Crecen las voces de oposición en los propios medios estatales, por lo menos aquí han reflejado eso, ¿no? Acerca de por qué no se están dando los resultados que se esperaban en cuanto a poder controlar la maquinaria militar ucraniana que sigue avanzando todos los días, y esto no lo están negando en Rusia, y por ahora parece un golpe sobre la mesa, ¿no? Pero acá por lo menos es visto como cacareo si vamos a usar tu menú de opciones. Gracias, Adrián, querido, con estas novedades desde los Estados Unidos, la interpretación del avance de Putin sobre la central nuclear de Zaporilla. Te lo decíamos al comienzo del programa, noticias que tienen que ver con tu bolsillo, pero están entrelazadas con la política, así que ni bien termine, yo quiero ir comentando estos temas no solo con Eddie, como hacemos siempre, sino también con nuestros dos analistas políticos, con Campolongo y con Raúl. Colectivos y trenes, confirmado, hoy lo dijo Alexis Herrera, confirmado, atención, el ministro de Transporte dijo que finalmente va a ser del 40% promedio, No es máximo 40 promedio, es decir, que va a haber algunas tarifas que suban por encima. ¿De qué estamos hablando? Del transporte público, que en diciembre ya tiene este porcentaje de aumento pactado. ¿El punto cuál es? Que en realidad esto va a abarcar a los colectivos de AMBA y del otro lado del interior me dirán, y sí, pero ustedes pagan menos que lo que pagamos nosotros, es real, pero también a las líneas de ferrocarriles. Hoy lo que aclaró el ministro es que esto nada tiene que ver con la discusión que se está llevando adelante desde la Unión de Trabajadores Tranviarios del Automotor, UTA, nada tiene que ver, pero justo concuerda con el momento en donde se está discutiendo la reapertura de paritarias de este sector. Digo, casualidades o causalidades, pero el concreto, en 5 meses, vos del otro lado, que sos quien usa este sistema de transporte, vas a ver que en promedio, como le gusta decir a los funcionarios, el aumento va a ser del 80%. Digo porque empezamos a naturalizar porcentajes en Argentina que llevan a otro tipo de disputas. No es lo único. Lamentablemente te tengo que hablar de los medicamentos y esta ya es información vieja porque en realidad es la foto agosto. Hace un trabajo periódicamente la Unión Argentina de Salud y esta es la fuente que tomamos para ir contrastando qué sucede con los distintos insumos que hacen a la vida y al gasto de la medicina. Los medicamentos de mayor uso han aumentado en promedio un 32%. En los últimos 4 meses versus los primeros 4 meses del año. Ya ni siquiera hablamos de interanual, Cuatrimestre versus cuatrimestre. Fíjate que hasta también quienes hablamos de economía ya no podemos hablar en términos interanuales. Es 4 meses versus 4 meses. ¿Qué pasó en el medio? Y sí, ponele el dólar, ponele que se aceleró la devaluación, ponele paritaria, ponele todo lo que quieras, pero el punto es que te aumentó eso. Foto de agosto. Ahora, el gran problema que están teniendo muchas obras sociales y prepagas, obras sociales, atención que las administran los gremios, es que los insumos de internación, por ejemplo, como el suero, o como aquellos líquidos que se ponen para poder tener algunas contraste en los resultados de algunos estudios, han aumentado un pico de hasta el 50%. Entonces, ¿te das cuenta de qué porcentajes estamos hablando cuando naturalizamos la inflación ya en nuestro país? Y, por supuesto, estos costos de los insumos de salud repercuten en quienes más lo utilizan. Muchos de nosotros tenemos que utilizarlo, pero ¿quiénes más que los jubilados que tienen en su canasta de consumo un peso tan preponderante de los gastos de salud? A ellos es seguramente a quienes más afectan. ¿Y por qué lo digo? Porque hablando hoy de lo que es la relevancia con Martín Angulo de tener un defensor del pueblo, sí tenemos, no tenemos eso, pero sí tenemos un defensor de la tercera edad que también periódicamente publica informes. Y la realidad es que preocupa el costo de la canasta del jubilado, que ya llegó a 151.478 pesos en octubre. Es decir, un 100% más que en octubre del año pasado. Foto contra foto. ¿Y cuál es el problema de esto? Que lamentablemente necesitas 3 jubilaciones mínimas para poder cubrir este costo. Y en Argentina la mayoría, porque esta también es la respuesta de las distintas administraciones que pasan por la esfera de lo público, la mayoría no cobra la mínima. Es verdad.
Pero la mayoría cobra hoy 65.000 pesos de ingresos por jubilación o pensión. Y eso es muy poco al lado de lo que le cuesta vivir a un jubilado. Es decir, sos jubilado en Argentina, te diría, si estás dentro de esta población, 6 millones ya son pobres. Del vamos. Soluciones pendientes que gira la rueda y no se están dando estas discusiones. Ese es el costo de vivir, de vestirse, de alquilar, de comer y de pagar, en teoría, los medicamentos promedios que un jubilado necesita poder costear, porque no todo lo cubre el PAMI. Y acá la última, porque todo tiene que ver y todo está enlazado con la política. Los gremios salen y dicen, bueno, hay que contener a las bases, entonces ya no podemos hacernos los distraídos con la reapertura de la paritaria, que se naturalizó también que tenemos discusiones paritarias cada 3 meses. Antes era una vez al año, a lo sumo, cuando había inflación alta, un ajuste a la mitad de la discusión paritaria en el semestre. No, ahora cada 3 meses estamos charlando de la paritaria. Eso es muy complicado para el empresario también, que tiene que proyectar costos. Ahora, el punto es, Moyano salió cuando vio que se dio la discusión de neumáticos y vio que la discusión del seguro terminó en una paritaria del 109%, Pablo Moyano tenía que dar una respuesta siendo uno de los sindicalistas más importantes al frente también de la CGT. Y dijo, 130% base la discusión, 133% para ser concreta. De la discusión de la paritaria, 133%. Ahora, hoy salió Barrio Nuevo, referente del sector de gastronomía y hotelería, sector muy castigado por el COVID, que muy lentamente pudo recuperarse. Reconoce que hay un boom de consumo en este sector. Ahora dice, ¿de qué nos sirve discutir una paritaria del 100% si no le podemos ganar a la inflación? Si los precios no paran. El referente de este sector está poniendo una discusión en debate, que es que la indexación, esa corrida constante de tratar de ajustar el salario, siempre está por detrás del ajuste del resto de los precios. Es lo que está pasando con las jubilaciones y es lo que está pasando con los ingresos en general, incluso los del Estado. Ahora te quiero mostrar qué está pasando, porque mientras tanto suceden otras cosas en Argentina. Se terminó el dólar soja, entonces la temporada que venía bárbara de recolección de dólares para la reserva se complicó. Pasan cosas en una Argentina que tiene que dar cuenta al Fondo Monetario. Massa viajó, dio cuenta y le fue muy bien, pero tiene que volver a hacerlo en diciembre. Y algo no está cerrando. En estos bolsillos castigados va a ser muy difícil afrontar, por ejemplo, la quita de subsidio pactada con el Fondo Monetario. Y lo deberían hacer para poder tener el desembolso que el Fondo Monetario tiene pactado con Argentina. No para que lo gastemos en cualquier cosa, para devolverles a ellos lo que nosotros le debemos. Esto es insólito, pero esta es la discusión que lamentablemente tiene que afrontar hoy el Ministerio de Economía. Y tiene que ajustar el dólar oficial. No queda opción, lo retrasaron tanto en otras gestiones de economía que a esta gestión le toca acelerar esa devaluación para intentar corregir una brecha cambiaria que no pueden lograr corregir. ¿Por qué? Porque sigue por arriba del 107%. Fíjate que incluso cuando cae el blue, porque hay menos billete dando vuelta en el sector informal, cae un peso, pero aún así hay un divorcio enorme entre uno y otro. Por eso te muestro los precios. Entonces hay fijación de precios en función de lo que al otro le parece. ¿Cuánto vale el dólar? Depende quién, depende cuándo y depende el momento. Por eso está frisado el mercado inmobiliario también. Y esto está pasando con el contado con liquidación que hoy subió. ¿Por qué lo marco tanto a este? Porque este es legal. Este surge de la bolsa, intermediación de bonos y acciones. Y porque además es el que miran los empresarios cuando dicen ¿cuánto le pones al presupuesto del dólar, al propio, al de las empresas? Y poner lo que dice el contado con liqui. Para que este está a 310. Fíjate que nada tiene que ver con el oficial. Y el tarjeta, que sigue estando en discusión porque al gobierno le cuesta dar noticias que van en contra incluso de la expectativa de la clase media ya, el que viaja a Uruguay, el que viaja a Chile, a Paraguay o a Brasil, hoy está pagando un dólar tarjeta por ese costo de 272,69. No hay que ser rico. La clase media antes viajaba a Brasil. Hacías el esfuerzo para poder cruzar e irte a Montevideo y un fin de semana a Colonia. Bueno, eso ya es un lujo. Pero el punto es que lo que se debate y lo que debaten los empresarios es, si no hay tantos dólares, ¿por qué financias esto? Que paguen eso, que paguen 3.10 los que quieran viajar. Esta es la discusión que se está dando y todo esto es política. Por eso yo decía, me gustaría discutirlo hoy con nuestros dos analistas políticos, porque esto es política. Acá es donde se dirime qué va a hacer el gobierno de acá a diciembre con todas estas situaciones. Ayer ustedes se quedaron sorprendidos de que les dije que el JP Morgan decía 123% de inflación.
Hay economistas que incluso tienen excelente relación con los que comandan la economía hoy. No digo por Massa, lo digo por Rubinstein, lo digo por un montón de economistas que trabajan hoy en el gobierno. Y no quieren dar a conocer eso que ellos proyectan, porque les da pudor, porque no quieren generar expectativa. Te diría que la mayoría proyecta para el año que viene 100% de inflación. Pero Marcela, ayer hubo una cosa que a mí me sigue resonando en los oídos permanentemente. El especialista en economía que vino ayer, ¿sí? Dijo taxativamente que el dólar oficial podría estar atrasado un 5%. Nada más. Sí. Entonces, ¿qué burbuja estamos viviendo? La burbuja de que los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. No quiero citar a nadie que hizo bueno, esa pero frase. es así. Ya lo citaste. No. Entonces, yo lo que te digo es lo siguiente. La verdad que en esta burbuja nos lleva no solamente a mayor disolución de la clase media, sino a una pobreza general de nuestro país. Y bueno, vos empezaste con los aumentos del transporte. Es correcto que no es tan así lo del interior y digo, tiene otra explicación. Se enoja la gente del interior. Sí, se enoja. La realidad es que hay varias explicaciones. Claro que se enoja. Incluso que aquí se utiliza mayor cantidad de kilometraje, pero bueno, no importa. Pero acá el exceso estuvo dado por subsidios que se dieron durante muchísimos años, en muchos casos hasta con la no existencia del móvil, del automotor, que pasaban en la lista y no lo controlaba nadie. Ahora, Entonces ahora vienen cómo, estos saltos. Mirá cómo lo más grave, que es lo social, vos lo vas desmenuzando y terminás llegando a la política. Margarita Stolbizer, bienvenida a la mesa. Gracias. Ahora, después de la pausa, ya vamos a analizar esto y también la interna de la oposición, que se puso bastante caliente, ¿eh? Gracias por la invitación. Ya volvemos. Estamos reinaugurando la unidad sanitaria número 1 de la localidad de Luis Guillón. Esta es una unidad sanitaria muy importante que le hemos hecho obras, que durante la pandemia funcionó como un laboratorio biomolecular y en este momento la hemos reinaugurado con apoyo nacional de ACUMAR, de la provincia de Buenos Aires y un trabajo de nuestro municipio. De esta manera, acá tenemos nuevos consultorios de clínica médica, tenemos consultorios de pediatría, de ginecología, hemos ampliado todos los servicios, tenemos un salón de usos múltiples muy importante y la hemos dividido en 3 áreas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con lo sanitario, con clínica médica, pediatría, ginecología, odontología, salud mental. El servicio de salud mental es muy importante en nuestro municipio. Por otro lado, las cuestiones medioambientales, con apoyo de ACUMAR y especialistas en la materia, el impacto sobre nuestros vecinos y vecinas. Y por otro lado, las cuestiones sociales fundamentalmente vinculadas a las infancias, niños, niñas y todo lo que tiene que ver con violencia de género, con dispositivos y especialistas trabajando en el lugar. Todo esto le sumamos más servicios como la atención y prevención para personas diabéticas y todos nuevos servicios que vamos a ir sumando en las distintas unidades sanitarias que estamos recuperando a lo largo del municipio de Esteban Echeverría y particularmente en esta nueva unidad reacondicionada de Gamarra. La Casa Ronald McDonald asiduamente hace celebraciones para recaudar fondos, por supuesto, para ayudar a quienes menos tienen. Estamos allí haciendo esta cobertura, la gala y este evento. Nos toca hoy cena solidaria y está Marce Padovani allí. Hola Marce, hola Eddie. Estamos aquí en un hotel de Puerto Madero porque se han convocado mucha gente del medio, ¿no? No solo el medio artístico, sino también del medio periodístico. Enhorabuena, para recaudar fondos para la Casa Marce. Ronald McDonald. Sin dudas. Claro, porque vos sabés que recién Marce estaba hablando con ¿qué hace la Casa Ronald McDonald? Bueno, asiste a los chiquitos que tienen que ir a algún lugar a operarse, ¿no? Y a pasar quizás meses lejos de sus hogares. Entonces, esta casa les da un hospedaje junto a su familia para que puedan realizar el tratamiento y finalmente curarse, ¿no? Como es el deseo de cada uno de los médicos que atienden a estos chiquitos y por supuesto de todas las personas que los asisten. Bueno, este es un evento, como decimos, solidario. Aquí hay gente del mundo del espectáculo, empresarios, también hay, por supuesto, youtubers, ¿no? Estos nuevos chicos que han explotado en estos últimos años a través de las redes.
La idea, Marce, Eddie, les cuento, es recaudar fondos para que esta casa pueda seguir funcionando. 170.000 chicos ha asistido la casa Ronald McDonald's en estos más de 20 años que está aquí presente en la República Argentina. Bienvenido ya que las personalidades representativas de nuestro país puedan apoyar esta causa. Después contanos si se logró juntar un buen monto. Espero que hayan sido todos muy generosos, Marce. Sí, claro, esto generalmente termina con una buena cantidad de dinero juntada para que felizmente los chicos puedan ser asistidos en estas casas que tanta falta le hacen a los chiquitos que están fuera de su casa y que tienen que permanecer, como digo, quizás meses fuera de ellas y asistidos también por su familia también. Gracias, Marce. Hasta luego. Y esta cumbia se llama Arde. ¿Y qué arde? Arde la oposición. Ahora vamos a bailar la tapa con Margarita Stolbizer porque es conurbana y sabe cómo se baila la cumbia, por supuesto. Ahora tenemos a Margarita. ¿La vas a hacer bailar, Amanda? Gracias. Pero cómo no, acá bailamos todos. Acá se baila la tapa y acá lo que se baila es la interna. Arde la interna de la oposición. Desmanes por el cambio. Y el copete dice el festival de candidatos, porque la verdad que la oposición ha sido una fábrica de candidatos y eso es importante y es bueno, pero también puede ser un problema. Ojo al piojo con esta cuestión. ¿Qué pasó con Facundo Manes? Algunos lo están dando por, chao, metió la pata, se equivocó, perdió puntos. No sé, vamos a ver, porque lo que le venía pasando a Facundo Manes era que iba ganando nivel de conocimiento, pero venía como sin hacer ruido, ¿no? Venía como demasiado tranquilo para esta política argentina tan enervada, tan eléctrica, tan de levantar el perfil. Bueno, lo que hizo Facundo Manes fue levantar el perfil, lo levantó dirigiendo comentarios sobre espionaje, ni más ni menos, ¿no? Espionaje y interferencias en la justicia, a lo que definió como populismo institucional sobre Mauricio Macri, el expresidente. No es la primera vez que Manes decía esto, no solamente sobre Macri, sino también sobre Cristina Fernández de Kirchner, porque la postura es, a ver muchachos, ya está, ya nos intoxicó demasiado esta dualidad entre Macri y Cristina. Esto, en un momento donde confrontar con la dirigencia política tradicional a algunos le da resultado, a Manes, a Facundo Manes, dentro de Juntos por el Cambio, dentro de la UCR, ¿le dará resultado? Parece que dentro de la UCR también hay quienes dicen que tampoco crezca demasiado y se nos corte solo, pero parece que Facundo Manes, que ha pasado a ser por primera vez, desde que está en la coalición opositora, ha pasado a ser, de algún modo, la piedra del escándalo y por eso, Manes por el Cambio, nos vamos a la mesa. ¿Gana o pierde Facundo con esta posición que tomó esta semana, Margarita? A ver, tampoco me gusta evaluar este tipo o analizar este tipo de cuestiones a partir de lo que se gana o se pierde. A mí no me gusta la política plantada en el área de las conveniencias, ¿no? Siempre voy mucho más en la defensa de las convicciones en esa regla con las conveniencias. Por eso me parece que lo primero es reconocer la necesidad de comprender y de aceptar la diversidad que tiene una coalición. No es un partido político, es una coalición política y por lo tanto se caracteriza por la diversidad de sus componentes y además entender que se crece desde la diversidad. Esa fue la idea con la cual Facundo el año pasado y más bien el radicalismo convoca a Facundo Manes, que venía de afuera de la política. Yo lo he contado acá, el partido GEN decide formar parte de Juntos por el Cambio a partir de la decisión de Facundo Manes de ser el candidato, porque representaba una visión más progresista, más humanista, distinta a la que había, y entonces eso nos identificó a muchos, que ingresamos en ese lugar, y eso nos llevó a un muy buen resultado por la aceptación de que la diversidad servía para agrandar. Totalmente. Ahora, no por interpretar a Facundo Manes, porque es grande y se interpreta solo, pero no se recortó la crítica a Mauricio Macri, pero su crítica es a la bipolaridad de la grieta de Cristina y Mauricio Macri como sistema ya de toxicidad. De toxicidad y en política, ese punto, ¿no? O sea, es una crítica correcta. Y lo que hizo acá fue levantar el perfil, tal vez incluso sin querer, ¿no? Ahí me parece que hay otra cuestión que podríamos tener en cuenta, que es cómo Facundo
empieza a llamar la atención porque empieza a molestar también. Aquellos que creen que las cosas están liquidadas, saldadas, vos marcabas muy bien, él venía haciendo una campaña, está recorriendo desde hace tiempo todo el país con un discurso muy inspirador en realidad, pero es cierto que aparecía como invisibilizado frente a una interna muy fuerte dentro del PRO. Evidentemente la salida de Facundo, cuando Facundo empieza a tomar cuerpo y volumen en su candidatura, empieza a molestar. Porque a mí lo que me ha llamado la atención, Facundo dijo ayer o antes de ayer, no me imaginé que iba a hacer tanto ruido. Yo le digo la verdad, no me imaginé que iban a salir tantos a pegarle. A veces dicen hay que pegarle al chancho para que salga el dueño, ¿no? Bueno, acá me dio esa impresión. Salieron muchos de la política y de afuera de la política a sacudir porque creo que empieza a molestar. Sí, se metió en el barro de la política y de la telepolítica también, porque muchos colegas, muchos periodistas salieron a criticarlo a eso también. me refiero, cuando digo muchos salieron a pegarle desde afuera de la política. Le pegaron todos menos Macri. Macri estará especulando que si le contesto, le doy el gusto, lo pongo en el centro del ring. Claro, me parece que es razonable porque además tuvo unos cuantos que salieron muy duramente, así que era lógico que Macri se guardara en esa pelea, ¿no? Lo otro que a mí me parece importante es que este tipo de cuestiones no nos tape la discusión de lo que ustedes tenían recién en la pantalla. No, por supuesto. Yo creo que lo central en la Argentina, lo que le preocupa a la gente no es la pelea de Manes con Macri, la verdad, ni las cosas que dicen unos y otros. A la gente le preocupa el aumento del transporte, de los medicamentos, la jubilación que no alcanza. Eso es lo central, que nada nos distraiga de esa discusión, ¿no? Raúl se tiene que ir y casi nos acompañó durante todo el programa, pero queremos darte la posibilidad, ya que la tenemos a Marga acá, si quieres hacer alguna reflexión, Raúl, antes de irte. No digo extrañamente, porque siempre la he escuchado con mucho agrado y aprendiendo muchas veces. Conversábamos antes la necesidad de una renovación generacional en la política y ahora fuera de cámara estábamos hablando de lo mismo y creo que justamente lo que ella acaba de decir, que estas peleas no nos distraigan de los hechos centrales, reales, cotidianos, tremendos que vivimos, en realidad es la mirada de la nueva generación. Claro. Están mirando eso y son capaces, insisto, son capaces de dialogar entre sí. Ahora, lo de Facundo a mí no me pareció demasiado, lo que pasa es que tuvo más repercusión que cuando dijo a mí no me representa Macri. No era tan grave lo que él había dicho, sino la reacción que tuvieron los demás. Y sobre todo porque dice que pegó en espía un punto muy interfiere en la crítico, justicia, ¿no? pegó en el espionaje, que es una cosa que incluso se volcaba sobre su propia fuerza, la acusación de espionaje. Yo no Nada dijo Facundo que no hayan repetido otros dirigentes políticos y muchos periodistas. Hoy en la mañana escuché a un periodista con un comentario, lo digo casi textual, Macri mandaba apretar a los fiscales para imputar a Moyano en una de las causas de Independiente. Hoy en la mañana escuché a un periodista decir eso. Anoche escuché una asesora técnica que trabaja en Juntos por el Cambio haciendo una denuncia para mí brutal, que es que se negoció el triunfo de Independiente o el Club Independiente a cambio de la impunidad de Moyano. Entonces le preguntaron, ¿pero quién negoció? Y bueno, miren en la lista abajo del titular que ganó del nuevo presidente, ¿quiénes son los que van abajo? Y yo digo, lo dice una asesora de Juntos por el Cambio y los que están abajo son todos Cambiemos. Ahora, ¿no? más allá de esto, que bueno, pueden ser interpretaciones, hay causas judiciales claro, de la provincia con el tema, eso es a lo que voy de la Gestapo, en relación a lo Pata que Medina decía, y claro. toda esa cuestión, ¿no? No es algo novedoso lo que Facundo planteó, por eso digo, hay que entender como una opinión que tiene que ver con análisis de distintas situaciones que están en discusión y que la justicia tendrá que resolver. A mí lo que me llama la atención, porque Juntos por el Cambio puede ser que haya intereses porque se está justamente debatiendo qué figuras crecen. Que la UCR haya sacado ese comunicado. Me llamó la atención lo mismo. ¿Qué pensás al respecto de eso? Te soy absolutamente sincera, me llamó la atención lo mismo y lo ubico en lo que decía antes. Yo siento que Facundo empieza a molestar a los que creen que las cosas, que ya había un status quo, había una cuestión preestablecida, que eso no se cambiaba. Pero entonces cuando decís eso, el título le cabe también a los radicales. En eso sí, por eso a mí me llama mucho la atención que el radicalismo haya salido tan duramente como a ponerle un freno. Yo digo que hay un radicalismo que está buscando pactar con el PRO y entonces Facundo cuando los enfrenta empieza a incomodar.
Sí, se desmarcó ahí el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exactamente, y me parece que es correcto porque lo hizo además en este sentido. Debe aceptarse la diversidad, no vamos a crecer si no logramos incorporar voces distintas. Hablar. Que tengamos esa coincidencia sobre los temas centrales, porque por eso estamos juntos. Y entender que la diversidad siempre y en todos los casos nos enriquece. Comprender la opinión de quien piensa diferente a cada uno de nosotros siempre nos hace más ricos, y en una coalición la diversidad enriquece, nunca pone en juego la unidad. Si vos tenés claro que la unidad tiene que estar sostenida en un programa. Y en esto algo que, Eddie, vos mencionabas antes sobre el tema de la cantidad de candidatos. La cantidad de candidatos no es malo. Hay un día que es una elección, sea paso, sea interna, que resuelve quién es. El tema es que la unidad se debe sostener en un programa común. Y eso es lo que tenemos que estar discutiendo. Yo vengo tratando que los equipos que tienen los distintos candidatos jueguen juntos, que los candidatos tengan el compromiso de que después de la PASO el que pierde no se va a la casa, que sigue jugando en el mismo lugar, ¿no? En esa línea, Margarita, entonces, ¿compartís la visión de Manes de que durante el gobierno Macri hubo un populismo institucional y sus críticas de cómo se manejó con el Poder Judicial y las causas de espionaje? Posiblemente yo no hubiera usado ese tipo de calificativo. Coincido mucho con Facundo en esta crítica que él hace, que es lo que mencionaba Marcela recién, en el sentido de lo tóxico, lo nocivo, que es seguir con una polarización en extremo, donde tengamos que estar discutiendo si el año que viene los que compitan puedan ser Macri o Cristina. Eso es una Argentina que mira para atrás, sin ninguna duda, y él lo plantea, los riesgos a que nos lleva esta polarización en extremo. Lo propuso, no lo planteó, lo propuso Pichetto. Claro, lo escuché en estos días y yo la verdad es que no coincido en nada con eso, porque me parece que el país tiene que mirar para adelante. Bueno, que pero la son posicionamientos concretos de personas que quieren jugar a... Quiere decir que no hay unidad de concepción. Lo que vos decís es bárbaro y yo te aplaudo y coincido. Pero creo que no es el espíritu dominante. El posicionamiento individual es mucho más fuerte que todo eso. Pero me parece. Sí, pero lo individual se resuelve. Por eso yo digo, hay un momento en el que esto se resuelve. Ahora, lo que a mí me interesa el día que se resuelva es que, y no me parece mal una competencia entre Manes y Larreta, la verdad, algo que decía recién Aragón es otra cosa. Hay que pensar en una generación nueva, en la cual está Facundo, como está Martín Lustó también, como está un Leandro Santoro en el frente de todos, que es gente que tiene la capacidad de sentarse a tomar un café y conversar. No podemos seguir en una Argentina donde los dirigentes políticos, lo que van a manejar este país dentro de unos años, no tengan esa capacidad de consensuar algunas cuestiones mínimas. Cosa ¿no? que no lo descubriste ahora, te caracterizó prácticamente en toda tu carrera política lo de conversar, aunque has tenido también tus rupturas y tus enojos. Sí, claro. Vos decías recién que la presentación de Marcela es el tema de fondo, es lo que verdaderamente le preocupa a los argentinos, porque es la situación económica, la inflación, la carestía, etcétera. Tal vez seas una de las dirigentes políticas que más conoce a Sergio Massa porque estuviste incluso en alianza con él. Después de la pausa... a veces que al que conociera a otro, no a este. Bueno, pues también de eso, pero después de la pausa, como él está al frente ahora de estos temas, que son los temas económicos, ¿cuál es tu percepción sobre la gestión Massa? Estuve la semana pasada cuando él estuvo en el Congreso, hice algunas propuestas y me parece que es importante analizar eso. Después de la pausa, dale. Mira, estas imágenes tienen que ver con que la Asociación Internacional del Agua en Copenhague, Dinamarca, premió a la empresa AISA por su gestión en medio ambiente. Empresa inteligente con el medio ambiente. Esa fue la decisión de esta Organización Internacional del Agua. Y la pregunta había quedado picando, Margarita, y tenía que ver con lo importante y lo de fondo, que es la situación económica y social y la gestión Massa. ¿Cómo la estás viendo? Primero, me parece que se armó atrás de la decisión de Sergio Massa de cambiar de sillón.
porque lo cierto no es que Massa venía del exterior y cayó a ver si podía hacer algún pase de magia. La verdad es que Sergio ya formaba parte de la tríada decisoria de este país de estos 3 años, el gobierno claramente para todo el mundo, el gobierno de Alberto, de Cristina y de Sergio Massa, por lo tanto ha participado en todas las decisiones, a mi criterio ha participado en todo el desastre que han hecho en estos 3 años, por supuesto, y entonces era bastante difícil que el cambio de sillón importara que eso podía llegar con grandes novedades. Yo le adjudico a Massa sin duda las capacidades como para llevar adelante un proceso muy pero muy complejo como el que tiene por delante. No lo ayuda el contexto. El contexto de la Argentina real es este que ustedes reflejan. La verdad, todo lo que ha venido pasando durante este tiempo, la pérdida y el retroceso que la Argentina tiene en términos políticos, económicos, sociales, institucionales también. Y atrás de todo esto, la gran discusión sigue siendo el punto en el que el gobierno no encuentra el rumbo y no encuentra el camino, que es la inflación. La semana pasada Massa estuvo en el Congreso y obviamente que el punto que él refirió muy, muy tangencialmente fue el tema de una inflación calculada para el año que viene en 60 puntos, en 60%. ¿Se imaginan ustedes que eso, a la luz de todas las cosas que estamos escuchando todos los días, es bastante poco creíble? Entonces la pregunta siempre fue parte de las consultas que yo le hice, la consulta es: un gobierno puede equivocarse en sus estimaciones o puede hacer las cosas a propósito para subvaluar lo que está diciendo y después terminar discrecionalmente asignando partidas a través de los DNU, que es lo que ya hemos conocido. Por eso lo que yo le propongo a él es una cláusula que él la toma, esa idea, vamos a ver cuando se discuta y se dictamine si es así, que es decir, bueno, si ustedes creen que va a llegar al 60, eso es lo que están escribiendo, pongamos una cláusula que si llegó al 60 en el mes de septiembre o antes, mandan un nuevo presupuesto, una nueva asignación de partidas, para que la asignación la haga el Congreso y no la hagan ustedes en realidad, porque en definitiva lo que termina pasando es eso. Claro, en el tramo final de una campaña electoral encima. Claro. En un contexto muy delicado, porque la realidad es que también Massa asume, porque el gran problema acá también es la emisión monetaria, ella asume con esa bola de nieve girando cada vez más grande, ¿no? Que tiene que ver con la deuda para financiar políticas, la deuda que se toma en el mercado, pagar intereses cada vez más altos para que esos que están encajados en la deuda sigan apostando al peso y no se vayan al dólar. Este es el contexto de Argentina. Mi pregunta es, vos que caminás el conurbano, caminás la calle, más o menos estás en línea con la sensación térmica del bolsillo de la gente. ¿En qué momento el argentino naturalizó vivir con inflaciones mensuales del 7, 6% o 100% en un año y que eso no lo conflictúe? Es decir, como decía Barrio Novoy, sí, es cierto, se están vendiendo más pasajes, hay casi todo lo que es alojamiento para el verano, está todo reservado. ¿En qué momento se naturalizó vivir así? A ver, creo que está naturalizado desde hace tiempo, no creo que no lo conflictúe. Y creo que lo que vemos, que es esa burbuja de consumo, tiene que ver con que la plata quema en el bolsillo, entonces la gente sale y la gasta. Y el que antes iba al exterior, hoy veranea en Pinamar, y el que antes veraneaba en Pinamar, ahora va a Mar del Plata o llega a otro lugar, o se compra el electrodoméstico, entonces seguramente habrá un boom de ventas de los televisores para el Mundial y hay una cantidad de cosas porque además en medio de las angustias, las incertidumbres, que esto es lo que se percibe mucho en la calle, la gente necesita darse alguna satisfacción a veces y la canaliza por el lado del consumo, porque no le conviene guardar ningún billete por pocos que sean los que tiene, ¿no? Entonces no nos confundamos, creo que eso es lo que pasa, la conflictividad sigue existiendo y existe fundamentalmente por esto que es la incertidumbre que tenemos todos los días de que la gente va a hacer las compras hoy y no sabe si la semana que viene le alcanza la plata para comprar lo mismo. Ahora, desde el punto de vista electoral, esto que vos estás planteando, ¿juega a la hora de juzgar un oficialismo? Siempre la economía juega, siempre, y en la Argentina lo hemos visto muchas veces, es la economía y yo creo que la economía va a seguir marcando sin ninguna duda, por eso veo mal en términos electorales al gobierno. Claro, pues no quiere decir que le vaya bien a la oposición, ¿no? Quiere decir, según mi visión, Margarita, que la gente va a votar en gran medida orientada por esas incertidumbres que tiene de bolsillo, ¿no? Menem reeligió con mucha distancia, con un cuadro
macroeconómico terrible donde la desocupación había llegado al 18,7%, récord en la historia de nuestro país. Entonces yo matizaría esta cuestión de los automatismos y, como dijiste, tomo tu palabra, Sí, por supuesto. la economía siempre. Hay que ver. Sí. Hay que Menem logró, a ver, ¿cómo El miedo cómo a decirlo? la deuda. No, puede ser el miedo, pero Menem también logró instalar esa cosa de magia en algún momento que significaba, bueno no nos olvidemos que venía toda aquella prédica de que había que vender y deshacerse de todas las empresas del Estado, que eso nos iba a brindar una cosa distinta. Menem, si algo supo hacer, era un encantador de serpientes. Supongamos que eso fue construcción ¿no? de relato. Supongamos que eso fue construcción de relato. Hoy no se observa construcción de relato en ningún sector. No, y en realidad, me parece que ahí hay una diferencia fuerte. Los convencidos están convencidos. Digo, el que es anti-kirchnerista es anti-kirchnerista y el que es kirchnerista es kirchnerista. Esa es la grieta. Ahora, hay una avenida del centro de los no fieles a ni unos ni otros. Y yo te pregunto si esos son los que votan con el bolsillo y qué podría hacerles direccionar su voto. La verdad es que pese a todo esto y a esto que te decía yo del voto que va a estar, a mi juicio, bastante inducido por el tema del bolsillo, hoy veo que hay un escenario de polarización muy grande. Entre otras cosas porque el gobierno perdió la capacidad de instalar un nuevo relato. Hoy tenemos, sobre todo esto en términos políticos, una figura presidencial tremendamente debilitada en un país por esencia presidencialista. Lo somos constitucionalmente, lo somos históricamente. Entonces, eso afecta muchísimo al país, porque ya no es la figura presidencial, sino cuánto esto afecta y la dificultad del gobierno de instalar un relato distinto. Si nosotros vemos el presidente de hoy y el que teníamos marzo a mayo 2020, cuando la gente ponía la televisión para ver qué mala noticia nos iba a decir, porque no esperábamos buenas. Y sin embargo, la gente tenía una expectativa muy positiva sobre un presidente que se rodeaba de los médicos sanitaristas para darte malas noticias. Hoy, entre ese presidente y el de hoy no te puede inventar absolutamente nada. Y eso me parece que es lo que le juega especialmente en contra al gobierno, además de la cuestión económica. Déjame apuntar una cosita sobre Menem. En los 90 el relato y la reelección. No había inflación en el 95, ¿no? Pero digo, el cuadro... Sí había desempleo en alza, el desempleo pero no había iba en inflación. alza. Está bien. Sí, no nos vamos a discutir el 95. Bueno, no la había ni por las tapas a estos niveles. Venías de una hiper en la memoria emotiva muy reciente. Claro. Y un día vamos a tener que hacer también el relato de la extendida convertibilidad cuando saltó. De eso no se habla nunca. No aplaudo, solo miro la coyuntura de la votación el del 1 95. a 1 de la gente que salía y gastaba como gastaba, por eso digo, había como una cosa que había montado. No, yo comparto con vos. Menem, que era así. Ahora, lo del desempleo era brutal. Todo lo que tiene que ver con la privatización de las empresas. Yo recuerdo algo, ferrocarriles es un tema que marcó muchísimo en términos la pérdida del ferrocarril, claro, el valor estratégico, los pueblos, el valor cultural de los ferrocarriles, digamos, y solamente la privatización del ferrocarril, 300.000 puestos de trabajo. Eso eran familias enteras, digamos, que se derrumbaron. Gracias, Margarita, por haber venido. Justo sin programa, pero es súper interesante este debate, sobre todo para lo que se viene. Digo, ¿a dónde va a apuntar la política cuando ya sabemos que los convencidos están convencidos? ¿Cómo le van a hablar a los que no? Y arrancamos diciendo, la campaña electoral ya está, ya totalmente, es indetenible. Gira. Gracias, Marga. Gracias por la invitación. Una vez más Para que sepas. Mira, 21:00 en punto. Justo, ¿Sabés para qué? mirá, Para salir volando vos y yo. Justo, mira. No, acá dice 21:00, se lo discuto a nuestro productor. ¿Pero que viene Tenemos algo que ahora? irnos, ¿Después viene algo? No sé dónde está. ¿Estás por ahí? ¿Estás ahí? Mira. ¿Estás ahí? Mira. Está estudiando el guión, Machete? porque esto es todo guionado, lo que viene es todo guionado. Sí, mira, yo con estas 2 hojitas hago un programa. Está hermosa esas hojitas. Escúchame, tus fans me piden que el pase sí o sí sea con vos yéndote en ascensor o en escalera. ¿Subís o bajás? Lo que quieras. Voy fans. a bajar, me piden la escalera Caracol, pero no la tengo. ¿No la tenés hoy? Pero no, ¿Cuál tenés? voy con la normal. Dale. A ver, yo miro en la pantalla, a ver. Mira, se retiró. ¿Salió? Pero ahí viene. Sí, salió, Quédense que perfecto. ya llega al mando de Legrand Gonzalito. Nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas para más. Para que sepas. Chao.